Suscríbete a La Panterita. Ya está apurado Arturo, ya es su horario. Adiós. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ellopuy Supé Quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sea americana. Nisei, especialistas en tecnología. Frutica, es lo nuestro, es natural. Con los protectores solares Babé, disfruta del sol, disfruta del verano, disfruta de esa salida con amigos al aire libre. Disfruta con Babé. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Dani Cáceres, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. Tomen asiento, por favor. ¿Vos qué estás haciendo acá, Luis Paredes? Este no es tu lugar allá, ¿eh? No voy allá. Y mejor allá que te vayas. Porque estás loco en línea. ¿Cómo te va, Gabriel? Gabriel. Buenas tardes, ¿qué tal, Arturo? Todo tranquilo. Tenés la oreja al lado derecho caliente, ¿verdad? No sé, porque... No te pregunto bien. Tocate por la oreja derecha. Tenés caliente, ¿verdad? Sí, me tengo. Tenés caliente. ¿Sabes por qué? Hoy estuvimos hablando con Chano Candia, que jugó en Colón. Ahora va a Colón, Carlos Barrio, y con un colega. Y entre las cosas nos decía el Chano Candia, y a nosotros nos consta, que fuiste una de las máximas figuras paraguayas, ídolo, en Colón de Santa Fe, de donde va ahora Carlos Barrúa, el jugador de Nacional, Gabriel. Mira que acaban de preguntarme, unos hinchas, justo ahora acaban de preguntarme por él. Y le digo, veremos cómo rinde. ¿Y quién te llamó de Santa Fe, de Colón, Gabriel? No, me llamó, yo otro día me preguntó un amigo y ahora me vuelve a preguntar otro amigo de la ciudad de Colón, un poquito retirado de Santa Fe. Son fanáticos, hinchas de Colón. Y bueno, pero Acabo de... no, es que ya fue inspección médica, ya no juega Nacional, buen chico, independientemente de como persona, le pega muy bien, técnicamente es bueno, Gabriel. No sé si a Carlos Arrua lo llegaste a ver. Sí, lo vi yo, sí, un jugador muy interesante, lo vi muy joven encima, muy joven. Sí, señor. Gabriel, ¿qué representó en tu vida Colón? El colega hoy nos decía esta mañana, el Chano Candia nos decía, en buen sentido de la palabra, no. Es como un dios, y un día nos consta, y te lo dije, Gabriel, estamos con Gabriel Loco González, que jugaba Olimpia y el público clamó tu presencia en Santa Fe, en Colón. Te fuiste a donde estaba la tribuna y se volvieron todos locos cuando fuiste a saludarlo. Había una alambrada alta y vos te fuiste junto a ellos, a los hinchas. Así mismo es. Yo jugué en varios clubes, 20 años profesionalmente. Bueno, estudiante, Perdón, ¿qué dijiste? Que varios clubes importantes, acá en los amigos, Olimpia, Cerro, Límite, Atlético Madrileño y Universitario de Cortete. No, yo me acuerdo. Estudiante, pero en Colón me tiene como... Mira que un año más hoy me tiene como ídolo, eso no tiene precio, porque solo un año, y en un año hice todo lo que... Muchos jugadores juegan varios años y dice que no me alcanza.
Pues es que no sale bien la comunicación, Gabriel. Qué pena, pero se entiende. Técnicamente no es buena, pero el presidente vale. Vos, Gabriel, estaba contando a los muchachos, ¿te acordás en el diario Última Hora? Vos de Atlético te fuiste de Cerro a Atlético Madrileño y ahí volvés. Y el Atlético fui a los Atlético vino a hacer los... Sale entrecortado, ¿verdad? Sí, porque estoy en un lugar, en Tutí estoy a todo. ¿En dónde está? En Tutí, justo en el momento. ¿Dónde está él? YouTube. Ah, y no es mejor, no se puede mejorar la señal, Gabriel, si no permitís cortarme y te volvemos a llamar. No, porque ahora mismo ya no, imposible va a ser, estoy en un lugar ocupado. Pues. Ah, bueno, ahora está exquisito, Pío Gabriel. Ahora soy exquisito vos. No, yo no soy exquisito, Arturo, yo estoy ocupado. Bueno, espera un ratito, Gabriel. Ídolo, figura. Pero viste que Arturo muchas veces no querés escuchar también. Yo también tengo mi forma de ser. Perana, yo también tengo mi forma de ser y yo te respeto, por eso aprendí. Si no, ni bola le diera. Bueno, muy bien, Gabriel, muy bien. Colón de Santa Fe, poco tiempo significó para vos el mayor cariño a la hinchada, Gabriel. Sí, solo un año, Arturo. Solo un añito y ya hice todo lo que tenía que... Los jugadores que jugaron muchísimos años ahí, pero yo en un año ya hice todo lo que tenía que hacer ahí. ¿Y cómo es el hincha de Colón? Porque ahora va Carlos Barrúa, varios paraguayos, es muy apasionado. Nosotros vimos a los de Colón en la final de la Sudamericana, con un público enloquecido, cantando, con un amor único a su equipo. ¿Es así, Gabriel? Así mismo, mira que la hinchada argentina, así mismo, Arturo. No importa si está en primera división, segunda, tercera o en la última categoría. Los mismos son de fanáticos eufóricos, queridos, apreciados, te dan todo. Se miman como si fuese lo último que tienen ellos. Así es, ¿verdad? Sí. Ahora me escucharía de Arturo. Ahora brillante, loco, brillante. Sí, mira la diferencia. Yo solo ascendí con Colón a primera división. Y mira que yo tengo con el Olimpia una Copa Libertadores, una Supercopa de Copa. Sí. Y varios campeonatos acá, y un campeonato en la India, ¿verdad? Sí. Y el otro día, para el partido del Olimpia, Ameliano perdió una 2 entradas y no pude conseguir, ya se terminó. ¿Quién? Después me regalaron la gente de la APS, cuando fui a entregar la Copa, me pagan los planes de otro. Me enviaron entradas, donde me vacunaron la gente, y donde me enalteció el amigo barbudo. Dios, mira cómo son las cosas. Sí, señor. Y qué gesto, ¿no? ¿Verdad, Gabriel? Sí, y eso es lo que admiro de Alejandro Domínguez. Del fútbol, lo que da el fútbol, hay que volver al fútbol, dice. En ese sentido está diciendo que le invita a la figura en todos lados, porque eso es lo que nosotros hicimos, pues. Y tener una rica historia, y esto de Colón, sé que cuando decir. Yo te digo esto, Gabriel, porque si no lo escuchaste te podrán decir lo que habló de vos el Chano Candia, que ahora va a jugar en la Liga San Lorenzana, y tiene que ver con Carlos Barrúa. Entonces hicimos un poco el repaso de lo que fue tu presencia y nos recordamos muy bien del cariño. Y yo creo que ese homenaje que te brindó la hinchada de Colón, yo no sé si habrás tenido en otro lado, independientemente de Olimpia. No, tuve la suerte de jugar en el Atlético Madrileño y que vacunaron 25.000 personas con los pañuelos de aquí para allá, pero el mismo y el querer admirar y mimar la hinchada de Colón es única. Es única. Y bueno, Gabriel, ¿y qué estás haciendo en Justicia? ¿Puedes saber? No, en Tutí, Arturo, estoy. Tutí estaba. Ah, vos estás en tu pie electrodoméstico, veo. Justo pero le acá un quilombo de movimiento, que por eso no era. Yo y pensé, perdón, no, disculpame, Gabriel, disculpame. Y aparte te hice una broma, Gabriel, te voy a decir una cosa. Cuando te dije que te pasa por una broma, no es para que te enojes. No. Solo porque justo no se escuchaba bien, pues yo quería responderte y atenderte como siempre hice. Porque cuántos años de convivencia hacemos fútbol. Y ahora te digo en qué ando, Arturo. Y en qué estoy metido. Tengo un día impresionante. Yo no sabía eso. Ahora estoy candidato por Central como diputado y ahora empiezo a recorrer
2 lugares. ¿Y tu hermano Epifanio? Epifanio como senador, ese es a nivel nacional, y el doctor Talavera como presidente, candidato a presidente de la República. Nuestro partido es PNU, así. Y bueno, Arturo. está bien, Gabriel, lo mejor para vos. Está bien. Sí. Saber el cariño de la gente. No, impresionante el recibimiento que yo tengo, Arturo. ¿Por qué? Porque yo soy digo que no hay que prometer muchas cosas, sino simplemente decirlo, porque si una vez que suceda, subiendo o no, la misma cosa voy a hacer, pero eso sí, lealtad total a la persona que han votado por mí. Y está bien, es lo mejor para vos. Comenzamos hablando, fuimos a la política, tenés tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de obrar. Ese es el loco González, así sos vos. Así mismo, pero esa es la lealtad que uno que ha intentado sobrellevar siempre en la vida, porque mi papá me inculcó eso y vamos a seguir hasta la muerte si Dios permite. Y bueno, Gabriel, ¿qué más? Gabriel, en esto de lo tuyo, ¿cuándo tomaste la decisión de la política? Mira que me negué en varias oportunidades, pero hace como 15, 20 días máximo. Ajá. Y bueno, Gabriel, ¿y el fútbol qué te dejó? ¿Te dejó esta respuesta de la gente? ¿Este cariño? Sí, Arturo, mira que yo empecé a dar algunos flyers o folletos que le llamamos nosotros, y la gente me dice, loco, contar conmigo, me dice, no importa los colores. Bueno, nosotros no representamos colores, sino simplemente la lealtad de la persona. Tampoco tenemos dinero para ir ofreciendo cosas, no. La gente, si quiere votar por la persona, ese está hecho. Y ahí nomás. Y bueno, y seguiremos siendo amigos como ellos siempre. ¿Y alguien se acuerda cuando te ve y te dice, yo me acuerdo de esta jugada, Gabriel, y vos tenés que responderle, o ahí nomás, o él se acuerda? Sí, no. Eso es lo que la gente justamente dice. No puede ser, dice, que yo le veía a Loco González solo jugar al fútbol, y ahora que llega a mi casa, dice, no puede ser, mira. Y claro que hablamos de fútbol, y eso es lo que yo sabía hacer. Más que eso no sabía. Y ya que estamos, Gabriel, ese dribbling que vos tenés, ¿todavía me mantenés ese talento de corrida, picardía? ¿Tenés todavía? Ahí. Sí, Arturo. Yo sigo manteniendo porque soy un tipo que se cuida muchísimo. Pues ahora me levanto ahora, como lo justo, y me encanta jugar, Arturo. Eso es lo que sé hacer, y yo siempre digo, le pido a Dios que me dé la fuerza y que voy a poner la voluntad. Te voy a decir lo que un día nos dijo Cubilla, Luis Cubilla. Estaba Carlos que hice yo. No hay técnico que no lo quisiese tener a Gabriel González. Sí, Arturo, eso siempre hablamos nosotros cuando estábamos en la concentración, siempre hablábamos con Cubilla, pero una vez que estábamos en la cancha era distinto, porque yo era muy inquieto y era uno de los pocos jugadores que quería cumplir las partes tácticas, pero una vez que agarraba la pelota era muy distinto a todos. Pero por tu mente pasaban muchas cosas cuando hacía gestos, ademanes. Era muy singular, vos, muy especial. Sí, porque sentía tanto lo que hacía, siento muchísimo lo que la pelota, siento que amo lo que jugar al fútbol y siento tanto, entonces muchas veces, como me dice un día, no le vayas a pedir que te devuelva por una idea nomás, si es el caso, o por decir una idea, Chama me dice, decir la Monzón, porque él sí se puede devolver de primera vez. Esas son las notas nomás, son unos nombres que salieron, no es que... ¿Y vos, Gabriel, de qué partido te acordás cuando jugaste en Olimpia? Por esta charla termina así. ¿De qué partido te acordás como muy especial en tu carrera? Jugamos Nacional de Uruguay con Olimpia, la Supercopa, la final. El 3-0. Vos seguro que te vas a recordar esto. 3-3. Yo no marqué goles, pero saqué. Me acuerdo. Notas sobresalientes. No sobresalientes. El De ese recuerdo siempre. El 3-3. Sí, señor. Sí, me acuerdo, y me acuerdo de vos. Después te iré a contar anécdota cuando tengamos acá, si queríamos hablar un poco de política, fútbol, cuando el Trefle le dijo a Gustavo Benítez, te dijo Gustavo, yo no sé qué le pasa a su compañero. Sí. En cancha... Era con Nube, No, en cancha de River.
Con River, sí. River Olimpia. River Olimpia hiciste un gesto, le digo, yo no quiero cometer ninguna injusticia. Sí. Le dijo a Gustavo, Sí. no le entiendo a su compañero qué gesto hace. Seguiremos charlando, loco, comenzamos con Colombia, mi respeto, mi cariño para vos. Igualmente para vos, Arturo, éxito. Gracias, loco, o sea, no, yo le gasté una broma y respondí, por eso es medio, se entendió, ¿verdad? Pero bien lo de loco, ¿eh? Sí. Bien, muy bien lo de loco. Muy querido en Colón, como decía. ¿Eh? Muy querido en Colón. Sí, Corto no tiempo, Costa. pero es querido. Un dios, digo, hoy ya no cambia. ¿Cómo te va, doctor Gerardo Acosta? Hola Arturo, un saludo para vos, tu compañero y la audiencia. ¿Estuviste en la PF? No, ¿por qué? ¿Y Gerardo Acosta demanda contra el 12? No, te pasaron muy mal la información. Me preguntaron a mí de los casos que tengo contra Olimpia que están esperando que se notifiquen los fundamentos, y lo único que yo expliqué es que está un poco atrasada la comisión del estatuto del jugador porque aparentemente hay un sinfín de demandas de jugadores del 12 de octubre contra el club y que entonces la comisión está un poquito atrasada en su trabajo. Pero vos no tenés nada que ver con esto de los jugadores contra el 12. No, Bueno, nada que ver. hay un caso de jugador que fue a la FIFA, niño, que ayer estábamos queriendo hablar con él. ¿Caso San Martín? San Martín, ¿qué hay con San Martín, doctor Gerardo Acosta? No, esa información que salió ayer en Twitter es una información vieja, corresponde a una sanción disciplinaria que ya fue arreglada y se levantaba en el mes de diciembre. No tiene nada que ver ya O eso. sea, ya está arreglado el caso. No, eso ya está arreglado. Lo que pasa es que ese abogado que hace, pues comenta el caso de FIFA, se nutre de la información de la página web de FIFA. Yo supongo que la página web de FIFA publicó en estos días la resolución del mes de noviembre, pues creo que era de noviembre, y publicó en estos días la resolución, y entonces él comentó como algo nuevo. En realidad es un tema que ya está solucionado. Correcto. Y qué último, ya que estamos, doctor Gerardo Acosta, vos tenés que entender nuestra vida, nuestra forma de ser. A ver si no te voy a contestar, no te voy a responder. ¿Qué último caso tenés, doctor Gerardo Acosta? No, ninguno. No, ayer a la tarde estaba muy ocupado, creo que por eso no les pude atender con el tema de Arrúa, que se iba a Colón. Teníamos 3-4 horas para hacer toda la documentación y estábamos con eso con el abogado nacional, con Julio Carones, y por eso no atendí ayer el teléfono a la tarde. ¿Viajó Carlos Arruaga a Santa Fe? Firmó ya, todavía no viajó, yo creo que va a viajar mañana o pasado. No viajó todavía porque queremos hablar con él. Lo están esperando, ya no juega por Nacional, doctor, eso sí sabemos. No, ya no juega, no, claro, ya está todo firmado. ¿Y el contrato a préstamo va, doctor Gerardo Acosta? A préstamo, sí, a préstamo. ¿Y vos la acompañás? No sé todavía si le voy a acompañar yo o alguna otra persona, algún ayudante de Pedro Aldae. Sí, hablamos con Pedro Aldae también ayer a la tarde. Y bueno, doctor Gerardo Acosta, un segundo, por favor. Sí, doctor, el caso Jorge Rojas tuvo alguna novedad en estos días, la deuda que tiene Olimpia. Y eso justamente lo que le había comentado, los casos de Rojas y de Estigarribia, estamos esperando que se notifiquen los fundamentos de la decisión. Y no se están notificando los fundamentos porque la comisión del Estatuto del Jugador está sobrecargada de trabajo por aparentemente una cantidad enorme de demanda contra el club 12 de octubre. Tampoco hubo acercamiento de Olimpia en estos días, por lo menos vía telefónica, para tratar de solucionar. No, nada. Bueno, doctor Gerardo Acosta, disculpa si entramos por un lado y nos fuimos por el otro. Muchísimas gracias por tu tiempo. Problema. Gracias, doctor. ¿Qué tal, Daniel? Dale, hasta luego. ¿Qué tal, Arturo? Saludos a la audiencia. Nacional, ¿con quién se queda ahora? Vamos a tener el Sí, último equipo. Tengo la base. El último equipo ante Olimpia y Rojas. el primero que jugó ante Guaireña. Rojas. Sí, Santiago Rojas. Ahora es Espínola el arquero. Espínola. ¿Dos? Sí, aquel día ante Olimpia Bruno Cabrera. ¿Quién era el dos de Nacional? Bruno Cabrera. ¿Él habitualmente? Y jugó los últimos partidos. Jugó algunos Juan Franco de lateral, jugó algunos Claudio Núñez. ¿Y ahora? Y la vez pasada jugó en el fondo por derecha. ¿Cabrera dónde está? Cabrera se fue, argentino. Bueno, Cabrera ya no está. Sergio Roca, ¿Roca dónde se fue? Santiago Rojas se fue a Tigre. ¿Cabrera? La verdad desconozco. Seguí. Después, lateral derecho. No, ¿y Cabrera lateral derecho? Los centrales Rolando García. No está más. Está en Soldamérica ahora. Sí. Y Miguel Yaqueda está en Platense. ¿Quedó sola? ¿Ninguno queda? Ninguno hasta ahora. Está José Alonso, vicepresidente de Colón de Santa Fe. Don José, ¿cómo está? Buen día.
¿Cómo le va a Arturo? Está hablando, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo está José? ¿Bien? ¿Cómo le va a toda la audiencia y a todos los amigos paraguayos? Espero que se encuentren muy bien en su república. Sí, estamos. Un saludo a todos. Gracias, muy amable. Como vicepresidente de Colón, habíamos terminado una charla con el Loco González, habríamos hablado con Candia, que pasaron por Colón, y está acordando Carlos Arrúa, que está para viajar, va a préstamo. Varios paraguayos en Colón. ¿Por qué lo de ahora, lo de Carlos Arrúa, José? Porque, bueno, primero nosotros estamos buscando un jugador con esas características, ¿no? Una persona que sepa manejar bien el balón, que tenga pausas y tenga capacidad de juego, de despliegue. Y este muchacho, bueno, Carlos, que lo conocemos simplemente como jugador en la distancia, pareció que era el hombre ideal que necesita Colón para imprimirle en la mitad de la cancha ese toque de calidad necesario para los demás jugadores que tenemos en este momento como activos en el club, ¿no? ¿Esta presencia de Carlos Arrúa ya tenía un interés anterior y ahora se concreta? Sí, nosotros veníamos viendo, era una de las alternativas, y bueno, después de charlar con el técnico y la mesa chica, como se llama habitualmente, llegamos a la conclusión, y a su vez con la relación que tenemos con Pedro Aldave, que bueno, es una persona llegada a Colón y que siempre ha tenido muy buenas relaciones. En cierta forma él es el que más digamos, inclinado a la decisión final. Y bueno, con relación al Colón, se cerró el libro de pase y esto ya está, el tema de Carlos Arrúa, ¿no? Sí, por supuesto, ya está concretado. Tiene que viajar a Santa Fe y bueno, hacer las revisaciones pertinentes y bueno, incorporarse al plantel. Bueno, el plantel mañana viaja a la ciudad de Mendoza porque tiene un compromiso con Godoy Cruz, pero a partir del lunes él ya estará incorporado a las órdenes del director técnico, del grupo técnico y presentación de sus compañeros, porque el torneo que tiene el fútbol argentino en la liga profesional, son 27 fechas importantes, terminan ya por agosto. Bueno, necesitamos muchos compromisos y lo necesitamos saber como, por lo que yo le decía, todas las características del jugador que tiene. Señor José, ya que hablamos de jugadores paraguayos, buena impresión en el comienzo de Jorge Conejo Benítez. El otro día marcó un gol, es cierto, derrota de Colón, pero empezó desde el punto de vista goleador con el pie derecho. Sí, por supuesto, tiene muy buenas características. Él es una persona intensa, corre, busca espacios, se habilita y tiene una buena pegada, es generoso, entonces tiene un montón de condiciones importantes para presionar arriba y para definir. Y tiene algunos compañeros que son importantes dentro del área, como Guantope y Coneri, que trajimos de Uruguay. Por eso Colón está buscando velocidad en los laterales y un jugador que un poco tenga la pausa y la calidad futbolística, en este caso tiene Carlos, para poder movilizar ese mitad campo, ¿no? También hemos incorporado un chico de River que jugó en Defensa y Justicia todo el año, que es un chico Tomás Galván, que va a ser también un buen compañero de referencia para él. Así que tenemos muchas expectativas con respecto a la incorporación de Arrúa. También, bueno, de Benítez ya lo teníamos visto y nos está cumpliendo dentro de las expectativas, así que estamos muy conformes. Ojalá que tengan un buen momento futbolístico Carlos en Colón. Colón tiene características de un equipo luchador, intenso, que incomoda al rival y trata de ganar espacios y bueno, producto de esa mezcla de juego con el buen pie, ha tenido buenos resultados en los últimos años y espero que se encuentren incómodos los dos. Ya, Benítez está muy bien y espero que Carlos también, Arrúa, se sienta como en su casa. Bueno, lo mejor para Colón, recordamos toda la final de la Sudamericana, lo que dejaron en Paraguay con esa maravillosa hinchada y el cariño que se ganó Colón estando en el país. Un saludo, José, muchísimas gracias por este tiempo. Arturo, si me permite alguna palabrita más, sí. Ya que usted tuvo la oportunidad de decir eso, nosotros consideramos los colonistas y sobre todo la gente de Santa Fe, Colón es un club muy popular, con mucha pasión dentro de la ciudad, que considera a Asunción como una ciudad hermana, porque fuera de la cancha hubo un fair play ciudadano, oracional, que nos acompañó, que nos ayudó. No hubo ningún escenario de violencia, ningún problema bajo ningún punto de vista, nos sentimos muy cómodos, casi como nuestra casa,
siempre estaremos eternamente agradecidos por todo el Paraguay, por la hospitalidad, por la capacidad de poder ser generosos, como yo insisto, y en algún momento yo propuse acá en el Consejo Deliberante cuando vino el cónsul a Santa Fe, que guía la hermandad entre Santa Fe y Asunción por todo eso que se gestó en ese maravilloso momento, que lamentablemente Colón no pudo coronarse porque hubo una cierta vicisitudes climáticas que no nos permitió, pero seguimos pensando que han sido realmente un reconocimiento muy profundo hacia todos ustedes, así que aprovecho el momento y disculpen los segundos o minutos que me tomé para decir esto porque era necesario. Vuelvo a reintentar que ojalá algún día logremos esta hermandad. Un segundo, José, un segundo. No hace falta que le digan eso hasta ahora se escucha, José. No, me hace emocionar para nosotros. San de Colón es un club, como bien dice la letra, para de forma vertical y horizontal. Usted cuando va a la cancha están todos los sectores sociales representados en esa paleta hermosa que tiene las sociedades cuando todos expresan ese fervor del fútbol, ¿no? Esa pasión tan irrenunciable, tan comprometedora y de tanto amor que uno se abraza con quien no conoce, mira al cielo y vuela esa diosa que vuela libre, que es la pelota, y que entre medio de todos nos hace tanto vibrar, ¿no? Así que nuevamente le agradezco y de corazón, sinceramente se lo digo. Gracias. Así que siempre cuenten con nosotros para lo que necesiten. Gracias, un gran abrazo a todo el Paraguay. Soy vicepresidente de Colombia. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyopushupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible en EMSA Inmobiliaria. Tenés un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Terrazas de Santa Clara, en la ciudad de Liberación. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet, con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. José Solís, 6 paraguayos en este equipo de Colón, y aquí está el equipo del Colón. Y tenía a Jorge González, Vázquez y Vicente Fariña entre los parados. Sentado Juan Lugo, Buenaventura, Ferrer y Adolfino Cañete. 6 paraguayos. Hay demasiada tradición en Colón. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Cocinas, preparas y listo. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Buscas un hotel en Encarnación, Bella Vista Hotel, habitaciones equipadas con el más moderno ambiente para que tengas un placentero descanso. Reservas al 0983-604-300. Seguiros en redes sociales, Bella Vista Hotel Encarnación. Seguimos, el rojo, el arquero no está. Se llama, ¿cómo se llama? Bruno Cabrera. No, el arquero, sí, Héctor Espínola. El anterior. Santiago Rojas. No está. Cabrera no está. Sí, fue a Coquimbo Unido. García Sol de América. Jaquet a Platense. Bueno, Roja fue al fútbol argentino. Sí. Cabrera Chile. García acá. Sí, Sol. Jaquet afuera. Argentina. Sí. Seguimos. Y después Claudio Núñez. ¿Se quedó? Sí, que se mantiene. Jugó el fin de semana. Jugó pero de lateral derecho. Pero se quedó, línea defensiva. Después de mitad de cancha, aquel día ante Olimpia, jugó Orlando Gaona Lugo. ¿Dónde fue? Fue a Perú. Después Municipal de Perú. Después Sí, después Rubén Ríos, que fue a Guaraní. Acá. Sí. Después Jordan Santa Cruz, que continúa y que es titular. Sí. Y Matías Martínez, que continúa y que fue titular también este fin de semana. ¿Y Danilo? Danilo Santa Cruz, media punta, que ya no está. A Grecia. ¿Y después? Y Bruera, que está en Olimpia. Haciendo la aclaración que Bruera no jugó la última fecha porque estaba suspendido. Y más jugadores nacional. Pero él era titular. Y que no están. Se fue Juan Franco. ¿A dónde? A Instituto de Córdoba. Argentina. Sí. Se fue Carlos Arrúa a Colón. Argentina. Wilson Ibarrola, Atlético Tucumán. Se fue Marcelo Palau a Guaraní. Sí. Rodolfo Rodríguez, el arquero suplente, que está en un equipo de intermedia. Después. Independiente de Campo Grande. Después. Y después permanecen, por ejemplo, Gustavo Caballero, Morel, permanecen todos. Fleitas. Estamos con Juan Carlos Ganano, presidente nacional. ¿Cómo te va, Juan Carlos?
¿Cómo andamos, Arturo? Tanto tiempo, siempre te miro por la televisión, te escucho. Excelente, ¿cómo andamos? Bien, Juan Carlos, vimos la tribuna de Nacional, la nuevita donde estaba el supermercado. ¿Para cuánta cantidad de público, Juan Carlos? 1500, pero con las butacas que seguramente vamos a instalar en su momento, vamos a llegar a 1200, 1100 más o menos. ¿Sector visitante va a ser ese? Y mira, eso vamos a ver después cómo, porque también tenemos que... Nosotros vamos a tener una inspección de cancha seguramente entre el 7, el 8 más o menos de la APF porque las graderías prácticamente están todas terminadas, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver cómo vamos a encarar eso. Pero para 1200 butacas ahí en el nuevo sector. Sí, más o menos así. Bueno, la transferencia de Carlos Barrúa a Colón extendió su contrato, él firma extensión de contrato y ahí ustedes lo envían, el club lo contrata a préstamo, ¿así fue? Sí, el contrato es por un año con opción a compra, ¿verdad? Por un año. Sí, pero entiéndase que primero extensión de contrato y ahí ustedes va a préstamo a Colón a Carlos. Sí, así mismo. Bueno, primero se basaron en la extensión de contrato y después la transferencia. Sí, así mismo. Bueno, Copa Libertadores, ¿qué estás sintiendo vos con el debut del martes? Contanos, ante el Hualcayo peruano. Y bueno, querés que te explique, estamos preparados, estamos muy bien preparados. Los muchachos están entusiasmados. Ayer tuvimos un partido importantísimo para movilizarle un poco a todo el equipo y le vimos muy entusiasmados a todos los muchachos. Presidente, para ellos va a ser una satisfacción participar de vuelta en la Copa Libertadores. Presidente, notábamos el detalle llamativo de que jugaron el partido todos con el tapabocas. ¿Eso tiene que ver con evitar los efectos de la altura, el tema de la oxigenación? Sí, así mismo. Sí, porque veíamos la foto y nos llamaba la atención. Todo con tapabocas y muy bien todo. Bueno, y el viaje es el domingo en vuelo comercial, a la mañana. Vuelo comercial, a la mañana. Están saliendo a las 7 de la mañana. A las 7 en un vuelo comercial. ¿Ya está la lista de viajeros, Juan Carlos? No, todavía la lista están preparando ahora, están trabajando acá en la institución, preparando. Y bueno, y el retorno también es vuelo comercial, así es, por un charter resultaría más caro. Sí. Sí, así mismo, estamos a la vuelta, nosotros vuelve el jueves a las 6 de la mañana. ¿El jueves a las 6 juegan el martes? Sí, y el jueves a las 6 están de vuelta. No, está bien, pero yo digo que el partido es el martes, por eso se pospuso el partido entre Nacional y Olimpia, la Olimpia Nacional. Sí, así mismo. Ahora, Juan Carlos, poca preparación, uno solo de campeonato oficial para este partido. No es lo ideal, ¿verdad? No te entendí, Arturo. Si la preparación del campeonato oficial permite conocer más a un plantel renovado, hubo poco tiempo por los jugadores que se fueron, por los que vinieron. Si bien es cierto, tuvieron la victoria ante Guaireña, lo ideal sería que más tengan tiempo juntos Pedro Saravia con los nuevos, digo. Sí, pero yo le veo demasiado bien a los muchachos en el sentido, ese partido fue importantísimo la victoria que obtuvimos contra Guaireña, porque ahí los muchachos se dieron todo de sí y creo que con eso el profesor ya habrá sacado sus conclusiones como corresponde, ¿verdad? Bueno, y cerrando esto porque queríamos hablar con Carlos Barrúa. Juan Carlos, ¿qué dice el jugador? ¿Qué le dijo? ¿Las agradeció? Ayer el propio Pedro Aldave hacía un reconocimiento a Nacional por la buena predisposición de ustedes. Sí, así mismo. Yo justamente ayer a las 21:30 estuve con Carlitos acá, estuvimos finiquitando todo el tema y le deseé el mayor de los éxitos por un buen chico. Estuvo con nosotros mucho tiempo y se inició en las inferiores de Nacional, así que el mayor de los éxitos para él y que vaya por buen camino como debe ser.
Muchísimas gracias, Juan Carlos, y éxito en la Copa. Gracias, Juan Carlos. Bueno, hermano, gracias. Adiós. Juan Carlos Galeano, presidente de Nacional. Arranca con todo con Kenton, arranca tus clases, arranca tu trabajo, arranca tus desafíos. Tu Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. Escribinos al 0976-10-10-10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, RI, 2 de Mayo, Asunción. Sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecea con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-737 al 8. Seguinos en redes sociales. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. La base de lo que serían los titulares que Núñez en Nacional, Santa Cruz y Matías Martínez. Exactamente, los que terminaron jugando el año anterior. Sí. Nada más. Sí, solo 3 jugadores. Y en la banca pocos en realidad, porque quedó Carlos Espínola, después Fleitas, y 5 o 6 más o menos de los que venían jugando habitualmente, fuera de los juveniles. Por ejemplo, Morel continúa el juvenil, sí. que la vez pasada tuvo tranquilamente el 80%. Sí, se fue una gran cantidad. No más. Cerro ya está viajando a Encarnación, exactamente. Ahora va Dani con la señora, con Yoli, rumbo a Encarnación. Saludos, Dani, dice, pasando Carapeguá, la señal impecable, dice Dani. Saludos a Yoli, la señora, la familia. Ahí está Dani, rumbo a Encarnación. Vení a Giga, parte de tu vida vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería, bazar, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmsp.org.py y entérate de todos los beneficios Caja Mutual. Ya partió rumbo a Encarnación, va a la delegación rumbo a Encarnación. Un Nacional va en busca de un enganche para reemplazar a Danilo Santa Cruz. Va en busca de un enganche. ¿Quién será? Llegó el mes más romántico del año a Farmacias Catedral. Te invitamos a vivir la experiencia de los 5 sentidos del amor participando del sorteo de cenas románticas, spa para parejas, voucher de perfumería, conciertos, estadías. Para vos y tu persona especial, acumula cupones electrónicos con tus compras a partir de 30.000 guaraníes y duplica tus chances comprando de marcas adheridas en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. Está diciendo una emisora colega, Héctor Melgarejo, presidente Emiliano, que $225.000 libres por la transferencia del jugador. Va a Independiente Rivadavia de Argentina. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembu, Ciudad de la Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. En el Colegio Iberoamericano implementamos múltiples herramientas para un mejor aprendizaje de forma profunda y divertida. Por eso en el Ibero cuenta con certificación de calidad del Ministerio de Educación y Ciencia. Ingresa a ibero.com.py. En el Colegio Iberoamericano potenciamos su genialidad. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Bueno, ¿cómo se llama? Alejarse. Sí. A Independiente Rivadavia. Sí. Que está en el ascenso, en la segunda división. Es de Mendoza, el club. Sí. Juega este viernes la primera fecha. Empieza este fin de semana recién la primera nacional, en este caso. Muy bien.
Tupi te acompaña a la vuelta a clases con precios imperdibles, notebooks, accesorios informáticos, impresoras, mochilas y mucho más. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota pagas recién a los 30 días. Hace tus compras al 021-569-9000. Y para toda la gente de Hernandarias, Presidente Franco y Minga Guazú, comprando online tienen envío gratis. La gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310 Crystal House. Más de 50 años cristalizando sueños. Y Alearse buen jugador, ¿cómo va a restarse el técnico Humberto García? Es una pérdida importante, como también un ingreso bueno, los dólares, que decía sentado aquí justamente Melgarejo después del título ante Olimpia, que buscaban la transferencia para oxigenar un poco la institución. Por la calidad del jugador, Niño, por lo que representa, por el futuro que tiene, esos números que se hablan seguramente es por el préstamo por un año con una opción a compra. Sí. Y que buscaba ser un equipo vendedor. Por eso llega Cerrati en la institución. Habría que ver si viene por ese lado o por el lado de sus representantes. Pero buscaban eso, vender, transferir. Es lo que desean que salvando la distancia. Garepe. Garepe. Miguel Garepe. Habíamos hablado mucho el año pasado porque sonó para Bolivia, sonó para otros lugares. Vino un par de partidos también a verlo aquí. Un par de juegos, recuerdo. Lo acompañaba normalmente Franco. Bueno, y el resto es importante. Sí, ahí tiene la Sudamericana. Sí, tiene como opción a Diego Duarte, que la vez pasada jugó bien, pero diferentes características. Ganan lo económico, pero pierden poco en lo deportivo. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram, Arturo Lager, teléfono 0983-343111. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Ya una red argentina, Alearse, que estaba cercano. ¿Y quién es el técnico independiente Rivadavia? A salir y que estaba en ese momento en Emiliano Concentrado. O un dirigente independiente Rivadavia. Está en la segunda, ¿verdad? Sí, segunda división, exactamente. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos, nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. En Universidad La Paz comenzó a vivir tu carrera. Tenés carreras de rápida inserción laboral, inscripciones abiertas. Juan Martinich, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 51,5. Teléfono 061-572-329, WhatsApp 0986-870018. Ingresa a universidadlapaz.com.py. La demanda que hacen los jugadores contra el 12 de octubre y la nota de la APF no tiene nada que ver Gerardo Arevalo. No tiene nada que ver. Perdón, Gerardo Costa, no tiene nada que ver, pero le hicieron la demanda en la APF, jugadores del 12 de octubre. Lo que tenemos que saber, ¿quién maneja este tipo de demanda? Porque habló los futbolistas. Sí, la comisión del estatuto del jugador de APF. Sí, señor. ¿Quieres saber por qué 1 de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por el Corral S.A.? Averigualo inscribiéndote a nuestra próxima feria de invernada televisada el 15 de febrero. Asegura tu lugar hasta el 8 de febrero del 0985-145-846. El Corral, seriedad en ganadería hace más de 30 años. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya. Y con tu mejor aliado, Husqvarna. Están vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de boda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, estamos en Fernando Luque, San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY, El Fabriquero, momentos para recordar. Cerro Porteño, el Tirería se fue viajando la delegación de Cerro Porteño. Decimos que Carrascal y Carrizo están. Sí. El que no está, Enzo Jiménez. Enzo Jiménez, exactamente. Shell te ofrece los combustibles con la mejor relación precio-calidad. Shell, Fórmula Super, con toda la tecnología y calidad de Shell al cuidado de tu motor y también de tu economía. Hace que tu inversión y tu combustible rinda más. El mejor precio te espera en la estación Shell más cercana, precios bajos, calidad Shell. Paga Tigo, porque queremos saber la intermedia. APF le va a descontar su derecho de televisión al 12 y deposita en la cuenta Banco Nacional de Fomento el dinero que reclaman los jugadores. Es decir, no van a ver los jugadores el dinerillo de la televisión, el club va a ver, los jugadores van a ver y ellos van a tener que acordar la distribución. Con la nueva web portal y beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades de la app como reservas de turnos o estudios, visaciones al instante, compra online del drugstore y mucho más, todo de manera simple y rápida. Descarga la app, ingresa a asismed.com.py. Estamos con Miguel Garepe, representante de Arce. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Arturo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte a ti y a la gente de Radio Monumental. Gracias. ¿Cómo se dio lo de Alex Arce? ¿Fue sorpresivo? ¿Habían hecho preguntas? Muy buen delantero. ¿Va a préstamo? ¿Cómo es, Miguel? Bueno, vamos a ver. Lo de Alex ya viene siendo trabajado desde diciembre, ¿no? Cuando nos llamaron y nos hicieron una consulta y nosotros buscamos informaciones del club, informaciones de la gente que estaba entrando en el club y tuvimos muy buenas referencias todo y decidimos avanzar. Entonces se postergó, en realidad ya tendría que haberse terminado antes, ¿no? Se postergó mucho, pero bueno, por fin se dio ayer y ellos están haciendo compra del 100% de los derechos de Alex. ¿Qué significa 100% de los derechos? No, eso es compra definitiva, Compra definitiva, exactamente. Se va definitivo con contrato de 3 años. ¿Y cuánto? 3 años de contrato. 3 años de contrato. Va Independiente Rivadavia. Y lo de Alex, con relación a eso, salario, disculpame por la pregunta, superior a satisface al jugador. La perspectiva que va a tener Arce a partir de ahora en el fútbol argentino, Miguel, contanos. Sí, de inmediato, sí, económicamente le seduce porque tiene una creencia muy importante, ¿no? En relación a cómo estaba su vida acá. Deportivamente creemos que el proyecto del club es un proyecto muy serio, que el club puede buscar cosas importantes y él también haciendo su parte sabemos que otras cosas podrán surgir también, ¿no? Entonces, si todo sale bien, si él llega y hace lo que tiene que hacer, lo que sabe hacer, creemos que en poco tiempo se puede galgar una nueva operación para otra situación, quizás dentro de Argentina o tal vez para fuera del país mismo, ¿verdad? ¿Cómo se estaba? Entonces, perdón, sí. Perdón. No, como ya veníamos trabajando algunas situaciones de Europa y por un motivo u otro no se daban, entonces por ahí irse a Argentina, que es la segunda liga más importante de Sudamérica, creo que puede ser un buen impulso, ¿verdad? Sí, totalmente. Y esto de Europa, primero, se tendría que haber ido antes, Alex. ¿Ya había posibilidad de salir antes de Ameliano? Sí, surgieron muchas cosas, pero siempre números muy chicos, números que nos seducían, números que él tenía que probar todavía para poder después probar así, o sea, demostrar deportivamente para después hacer una compra definitiva. Y Independiente Rivadavia no lo tenía, estaba convencido que Alex era el 9 que podía ayudarlos y vinieron y hicieron una oferta. Inicialmente yo decliné de la situación de préstamo, ¿no? Y hicieron una oferta por compra definitiva y fuimos avanzando hasta que pudimos cerrar el número y darse la operación. Pero Europa usted sabe que es muy complicado, que hay en fin, scout, transfer market, partidos, la importancia del club, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces se hacía un poco más largo la situación de Europa. ¿Se puede hablar del monto? Porque la información que recogemos es que $225,000 libre queda a Ameliano. A mí me gustaría que el club se manifestara sobre eso, pero por ahí sí, es más o menos por ahí sí, la información. Que la transferencia fue más alta. No, la transferencia fue exactamente, o sea, si el club está diciendo que son esos números, sí. O sea, yo no, como te digo, a mí no me gustaría hablar de números, ¿no? Pero es una cosa que queda potestad del club. Si el club quiere revelar los montos, el club los revela. Y yo te puedo decir si sí o si no solamente. Está bien, Miguel, está bien, y comprendemos tu posición. ¿Cuándo viaja Alex o ya viajó? No, viajamos el domingo y ya el lunes ya se integra con su nuevo compañero, sus nuevos colegas, comisión técnica, y ya el viernes ya el club ya debuta y esperamos que sea que sea productivo y que él pueda seguir haciendo lo que venía haciendo, ¿verdad? Bueno. Deportivamente está en un momento espectacular, creo que es un momento justo para salir y si Dios quiere todo le va a salir bien y va a seguir creciendo. Bueno, y ojalá que sea con éxito para Alex Arce, muy buen jugador. Gracias, Miguel, muy amable. Gracias a usted, Arturo, saludos a usted y a todos los oyentes de Radio Monumental. Gracias, Miguel Garepe, el representante de Alex Arce, que ahora va rumbo a Independiente Rivadavia, dicho sea de paso. Bueno, después el tono dice Héctor Melgarejo, si le puede llamar, porque ahí le está llamando. Vamos con Héctor Melgarejo, entonces, el presidente de Ameliano, porque esto sacudió el ambiente. Resta muy importante, ¿eh? Sí. Muy importante. ¿Cómo te va, Héctor?
Bien, Arturo, bien, por suerte. ¿Y ustedes qué tal ahí? Estamos hablando con Miguel Garepe, el representante de Alex Arce. Ya en diciembre estaba la intención, Héctor, ¿verdad? Alex tuvo muchas ofertas de préstamo para salir. La única que vino con opción de compra definitiva fue esta, pero nosotros no estamos contentos. Acá primó mucho, Arturo, el deseo del jugador. Recibimos una presión importante de parte del jugador y también, obviamente, su agente que nos hacía llegar la inquietud del jugador de salir, porque no nos convencía el monte, no nos sigue sin convencer, ¿verdad? Pero bueno, fue el deseo del jugador, se valoró lo que hizo en la institución y bueno, se le cedió y realmente se habló con el técnico también, con el profesor Humberto y bueno, ahí se decidió hacer uso de esta opción, porque tampoco no es un monto, yo creo que no es el monto que vale Alex Arce. $225,000. $225,000, descontando los impuestos y todo, capaz que termine quedando 200 más o menos que hay que pagar en la Secretaría Nacional de Deportes, el porcentaje de mala fe, termine quedándole limpio al club 200,000, ¿verdad? Le quedarían 200,000. ¿Y vos cuánto crees? Más o menos así. No está bien, esto se respeta. Acá lo que se respetó la decisión del jugador. No quisieron tener a un jugador cuya mente ya está afuera. Sí, así mismo. Inclusive se habló de casi igualarle al salario que iba a recibir ahí, pero el jugador estaba ya en su mente la de irse, ¿verdad? También teniendo en cuenta la edad que tiene solamente, pero no sé, Ameliano iba jugando la posibilidad de jugar una Copa Sudamericana, la posibilidad de entrar en fase de grupo. Con la prensa que tiene hoy día, bueno, son decisiones que algunos no entienden, pero como me había dicho en nuestro idioma guaraní el profesor Humberto, la opción es ya sujeto joven. Sí, el que se vaya, que se tiene que seguir y que se vaya, entiéndase. Pero esto ya venía manejando, a uno te sorprende. Probablemente lo que paguen a Meliano no es lo que corresponda por la categoría del jugador y lo que ustedes quisiesen, pero sabía que ya tenía como un pie afuera, Alex. Y sí había ofertas, pero no pensé que iba a ser por este tipo de, o sea, bueno, o sea, primó mucho, o sea, realmente me sorprendió la decisión del jugador, o sea, la irse, o sea, respetando obviamente a la institución y todo donde va, pero yo creo que tener la vidriera en una Copa Sudamericana hoy día es mucho mejor que jugar en el ascenso argentino, ¿verdad? Presidente, ¿el 100% de los derechos económicos de Alex Arce corresponden a Ameliano? El 100% era de Ameliano, era de Ameliano, pero ella se fue allá, pero había un acuerdo de palabra que había un 20% que tenía que quedar para el jugador o para la gente del jugador, eso no es interno entre ellos. Presidente, fuera de... Sí, este monto de $225,000 que nos revela es el monto que figuraba en la cláusula de contrato o incluso de tantas ganas que tenía el jugador de irse, al final se va por un monto menor. Se va por no había ninguna cláusula de contrato, no había ninguna cláusula de salida. Realmente el contrato es por $250,000, hay $25,000 que lleva el agente y después está lo que hay que pagar en impuestos y todo, entonces por eso es lo que quedaría entre 225 y $200,000 más o menos. Cuando plantea Héctor Ale su salida, ¿a quién le plantea primero? ¿Habla con el técnico para que el técnico te diga? ¿Primero fue el representante? ¿Cómo fue el tema? Realmente el representante presionó mucho, Arturo. El representante no paraba de llamar, ¿verdad? Que ya tenía su año, que ya trajo ofertas, que el año pasado no se fue a Oriente Petrolero, que tenía acá. El jugador también ya me decía su deseo de salir. En cada práctica se acercaba y me comentaba. Bueno, eso hizo de que la balanza se incline por la opción de irse, ¿verdad? Porque si no va a estar a gusto. Hoy día en Ameliano reina un ambiente de paz, un ambiente de tranquilidad, un ambiente de querer jugar, de querer estar ahí. Y bueno, no queríamos tampoco que se descomponga algo, que esté alguien fuera de su voluntad, ¿verdad? ¿Quién lo va a reemplazar? Y en el plantel le tenemos a 3 jugadores en ese puesto, que son Diego Duarte, Sergio Vareiro y Aníbal Vega, ¿verdad?
el partido. Hoy creo que están concentrados Sergio y Diego Duarte, ¿verdad? ¿No traen A partir de ahí, ¿cómo? Pablo Ceballos ya no. No que yo sepa, no. No, pregunto por esto, si te queda libre $200,000 y vos tenés que invertir y pagar más por el que viene, ¿cómo haces o te conforman lo que están? No, sí, yo creo que va a depender mucho del técnico. Además, el técnico ya me había dicho explícita de una posibilidad de un jugador que le llamaba la atención y que le gustaba, ¿verdad? Y que iba a ver cómo estaba eso y después me iba a comentar, ¿verdad? Y bueno, vamos a esperar que pase el partido de hoy, con cercano, que sabes la importancia de ir al partido de hoy, que también sabemos que tenemos que sumar, que estamos ahí en el fondo en la tabla de promedio y hay que salir, ¿verdad? Hay que despegarse ahí. Se entiende. Bueno, no tenés que desconcentrarte mucho. Lo de hoy, después la probabilidad de uno de afuera. Digo que no estén... No, igual, pero igual la plata que viene por Alex, yo creo que vamos a invertir para el predio de Villeta. Villeta, ahora todo apunta a Villeta. Vamos a tratar de salvar alguna deuda que tenemos y lo que sobre ahí ya nos vamos para Villeta, ¿verdad? Ya nos vamos para la ampliación de la gradería. ¿Y cuándo va a terminar el estadio en Villeta? Y ahora termina la primera etapa, que es la de los vestuarios y el campo de juego. Ahora entramos en la segunda etapa, que es la de la ampliación de las gradas y las torres bar, y la última etapa sería la de la lumínica, ¿ver? ¿Cuánto ya se invirtió en Villeta? Y en Villeta, predio cerca de 1.500, entre 1.500 y 2.000 millones más o menos. Cerca de 2.000 millones. ¿Qué denominación va a llevar el estadio? No sé. Diría el predio de Villeta, ¿ver? Pero no va a tener ya va a corresponder a los socios en la asamblea que determinen, ¿verdad? No, pero pregunto bien, ¿algún nombre podrá tener comercial o no? Ojalá, Arturo, si es que llena algo más. El otro día sentado ahí, fuimos a mirar esta semana, le sacamos algunas imágenes del campo de juego que está increíble. Yo creo que ya en 15 días más ya el plantel de primera va a ir algunos días a entrenar ahí. Estábamos hablando y veíamos la posibilidad de ofrecer, porque tampoco no son, la idea es tener 5 gradas en los 4 costados y en la parte de preferencia es una más alta, y entonces que cada grada lleve la denominación de la empresa que se encargue de construir. Presidente, volviendo al caso de Alex, una consulta. Sí. En caso de que Independiente Rivadavia transfiera de nuevo a Alex, ¿hay algún porcentaje para Ameliano aún? No, ninguno. Ya no. Bueno, esto es por fuerza mayor, transferido Alex Arce por fuerza mayor, Héctor. Sí, apellido el jugador. No, fuerza mayor, por eso te digo. Sí, fuerza mayor. Transferido por fuerza mayor. Chao, Héctor, gracias por tu tiempo. Dale a la hora cuando... Héctor Melgarejo, presidente de América. Ahí está Alex Arce. ¿Cómo te va, Alex? Hola, Arturo, ¿todo bien? ¿Yo? Te quería ir, decía Héctor Melgarejo. Quería ser transferido, hablamos con tu representante, entendió Ameliano, no quería que te fueras, pero está hecha la decisión y vas a Independiente Rivadavia, Alex. Sí, así mismo. Es una linda oportunidad para mí, va a ser una experiencia única para mí, va a ser la primera vez que salga al exterior, ¿verdad? Y contento porque se dio por ese lado. Y nada, ahora vamos a enfocarnos ya en eso. ¿Cómo planteaste el tema con el presidente, con el técnico Humberto García? Contanos, Alex. No, la verdad es que ellos me preguntaron si yo me quería ir. Yo le dije que sí, que ya era mi hora, que quería experimentar otros aires y entendieron eso y gracias a Dios se dio. Alex, pasó mucho también esta decisión por las ocasiones frustradas que tuviste anteriormente, porque había sonado para Oriente Petrolero, para otros clubes. Prácticamente durante todo el año pasado se habló de eso y no pudiste salir. Sí, así mismo. El año pasado tenía casi todo ya para irme y en el último momento creo que se frustró la transferencia y nada, ahora se dio y contento por eso. Como te dije, va a ser una linda experiencia para mí y un gran salto para mi carrera, ahora apuntando en algo más grande. ¿Y qué conoces del club? ¿Qué te pudiste informar en estos días sobre Independiente Rivadavia de la ciudad de Mendoza? ¿Qué vas observando sobre nuevos compañeros que vas a tener allá?
La verdad que me contaron que es una linda ciudad, un buen club, que se maneja bien y nada, me hablaron muy bien del club, de la ciudad y espero ya conocer eso. ¿El técnico ya habló directamente contigo, Alex? ¿Se llegó a comunicar? Sí, un tiempito atrás ya habíamos hablado un rato. Él me había comentado que me quería llevar, que me estaba siguiendo y hace un tiempito era que charlamos un poco y eso. Veo que debutan el próximo viernes jugando de visitante ante Aldo Civi en Mar del Plata. Vos viajás el domingo, si no hay problemas con el tema del pase y todo lo demás, vos ya estás listo para debutar, ¿verdad? Yo creo que sí, viajamos el domingo, como me dijo mi representante, estoy esperando eso, que me confirme. Y sí, ya desde el lunes ya a las órdenes del técnico y si me toca ya poder debutar el fin de semana. Finalmente, Alex, de mi parte al menos, haciendo un recuento de todo lo que te pasó en estos últimos 2 años en Ameliano, título, o sea, ascenso a la primera división, ganaron Copa Paraguay, se dio la posibilidad de ser campeón de la Supercopa, muchas emociones importantes en estos más de 2 años que dejás atrás en Ameliano, ¿verdad? Sí, así mismo, Ameliano y el profe Humberto creo que me abrieron otra vez las puertas, muy agradecido con ellos y nada, en estos últimos 2 años conseguimos muchas cosas con Ameliano y nada, contento también por haber dejado una historia ahí en el club. Alex, el profe Dani Cáceres hoy te mando un gran abrazo, desearte lo mejor, conozco tus inicios en Carapeguá, sacrificado, siempre muy tenaz en tu esfuerzo y bueno, ahora un poco se ve el premio de algo que recién empieza, Alex, desearte que tengas mucha mentalidad, que te cuides mucho, que seas un súper profesional, que dejes en alto el nombre de nuestro país y también el tuyo propio para poder verte también en la selección. Es un puesto que nuestra selección necesita, lo está buscando siempre afanosamente y creo que vos podés ser el indicado siempre que vos le metas con todo como le estabas metiendo en Ameliano. Todo lo mejor, Alex. Hola, profe, muchas gracias. Sí, la verdad que sí, estamos apuntando a eso. Siempre fue un sueño mío poder llegar algún día en la selección y nada, ojalá algún día se dé, ¿verdad? Estamos trabajando para eso y ahora jugando en Independiente creo que voy a tener mucho más, ¿cómo se dice? Me van a mirar un poco más y nada, para aprovechar eso también me voy a meterle bien duro y para conseguir esos sueños que tengo. Un segundo, Alex, un segundo. Tené un segundo de pausa, un segundo, Alex. Carlos Castro, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, estamos con el presidente de Independiente Rivadavia, estamos en contacto con Alex Arce, nuevo jugador de ustedes. Alex, saludar a tu nuevo presidente de Independiente Rivadavia, don Carlos Castro. Alex. Hola, Presi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Alex. Bueno, la verdad que es una gran gestión que ha llevado a buen puerto, así que darte la bienvenida desde ya. Y hoy, para que sepan, hoy hay cambio de autoridades. Yo voy a seguir estando en el tema del fútbol, así que a partir de esta tarde a las 17 hacemos el cambio de autoridades. Ya el doctor Daniel Vila se hace cargo de la presidencia, así que bueno, lo mismo te estamos esperando y la verdad que una alegría muy grande que pueda venir a la institución más grande de Mendoza. Escuchate, Alex. Alex. Sí, te escucho. Que te están esperando y que la institución más grande de Mendoza, dice Independiente Rivadavia, te decía que te están esperando ya con ansia, decía Carlos Castro que se va a la presidencia, Alex, entra otra gente al mando, pero bueno, te van a esperar ahí, Alex. Sí, así mismo. Espero que todo salga bien y que el domingo ya estemos por ahí. Bueno, gracias, Ale, muy amable. Nos quedamos con el señor Carlos Castro, presidente independiente de Rivadavia. Hasta hoy, Carlos. Hasta hoy. Un abrazo. Gracias, hasta hoy. Sí, hoy hacemos el traspaso de autoridades, así que, bueno, venimos trabajando juntos hace tiempo porque
La verdad que hemos logrado unir a un grupo importante de dirigentes para tirar todos para el mismo lado, y creo que esta es la frutilla del postre que le hacía falta al plantel para ya sí o sí ponerse la pincha de candidato para este nuevo torneo, porque sabemos de las condiciones de Alex. Hacía mucho tiempo que estábamos tratando de contactarnos y de que pudiera venir a Mendoza, y bueno, al final lo convencieron y bueno, ha llegado todo a feliz término. Y esto de Carlos Castro, usted como presidente independiente ya tenía los ojos puestos en Alex Arce, ¿no? Con el técnico. Sí, hace más o menos 45 días que estábamos tratando y gestionando, pero bueno, una persona muy querida, un jugador muy querido ahí en la institución, y parece que le costaba mucho dar este salto y este paso, y finalmente yo creo que para él va a ser muy, muy, muy importante en su carrera deportiva, porque esperemos que cumpla con todas las expectativas que nosotros tenemos de él. Y con relación a Garnero, que estuvo en Independiente Rivadavia, hoy está en Libertad, conoció de títulos en Olimpia, en Libertad. Garnero comenzó como técnico de Independiente Rivadavia, Carlos. Sí, Daniel, bueno, estuvo en una época donde yo también formaba parte de la dirigencia, y la verdad que de acá se fue cuando el equipo estaba en segunda o tercera posición, un técnico que se veía que iba a tener la carrera importante que tiene, porque con muchas condiciones, muy trabajador y con un equipo muy importante. Así que yo la verdad que lo felicito mucho a Daniel Garnero, porque acá por lo menos en Independiente dejó la vara muy alta y con mucho y muy buen trabajo. Bueno, y el nuevo presidente, volviendo a lo anterior, porque ahora el nuevo presidente en el Independiente de Rivadavia es el presidente Daniel Vila, que es el dueño del Grupo América TV. Exactamente, sí, Daniel ya estuvo en la presidencia desde el año 2005 hasta el 2013, y bueno, ahora volvió, nos juntamos un día, me planteó la situación de cómo podíamos hacer para que Independiente diera un salto de calidad en la parte institucional, más allá de lo deportivo, sino también en la parte de infraestructura, que realmente es complicado. Y bueno, empezamos a unir voluntad, y Daniel la verdad que ha conjugado el total de crisoles que hay acá en Independiente, y todos tirando para el mismo lado, un grupo importante de empresarios que se acercó, y bueno, por eso se han podido hacer todas estas cosas, como armar un equipo que realmente va a pelear por el ascenso, que es lo que todo el mundo en Mendoza quiere, y que le hace falta al fútbol de Mendoza, porque Córdoba ya tiene 3 equipos en la liga, y nosotros, Mendoza, tenemos que llegar a lo mismo, por lo menos meter un par de equipos más en la liga acompañando a Godoy Cruz. Bueno, y Abecasi, que estaba en Libertad también, forma parte de la plantilla Independiente Rivadavia, que estaba en Libertad de Paraguay. Casi, sí, ahora ya está entrenando acá, así que también otro jugador con nivel de primera división. Creemos que hemos conformado un plantel importante, y como te decía recién, con Alex creo que digamos con la frutilla del postre, así que con mucha ilusión. Como decía la canción del Torneo del Mundo, nos volvimos a ilusionar, así que todo el mundo azul, y que espero que ustedes sigan en contacto con Alex y se van a dar cuenta cuál es el equipo más importante y más grande de Mendoza en cuanto a convocatoria, ¿no? Y incorporaron 18 jugadores, Carlos. Perdón, no te entendí. ¿Reincorporaron 18 jugadores para ahora? No, 27. Ah, perdón. 27 jugadores. Sí, 27. Una enormidad, ¿no? Muy hemos armado un plantel totalmente nuevo, renovado, con mucha juventud, con mucha ganas de triunfos, así que ahora falta demostrarlo solamente en la cancha, que
el torneo para nosotros empieza el otro viernes justamente con el equipo descendido de la liga, que está el la liga profesional. Así que bueno, venimos para que estamos, ya hemos jugado 3, 4 amistosos, la verdad que muy bien, pero bueno, los partidos oficiales son los que realmente te van a dar la medida de que para qué está el plantel. Gracias, muy amable Castro, por todos los informes y éxitos. Teniendo Paraguayo hablar, se va a poner mucha atención justamente en Independiente Rivadavia de Mendoza. Un saludo, don Carlos, gracias. Bueno, yo quedo a disposición de ustedes lo que necesiten, y para cuando quieran hablar a Mendoza, mi número va a estar siempre dispuesto para charlar con ustedes. Muy amable. Muy amable. Carlos Castro, presidente de Independiente Rivadavia, hasta hoy. Vila, el dueño del Grupo América, ese que lo reemplaza en la presidencia. Juga y gana en Slot del Sol Online, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia, diversos métodos de pago y atención personalizada a las 24 horas. Si te registras con el código Rubín en www.slotdelsolonline.com, te devuelven el 100% de tu primer depósito y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juga y gana en Slot del Sol Online. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza Inigio. Penalty, te conecta a lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano pedile en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. Con CNT, un Audi Q3, 50 premios en efectivo, una Toyota Rise, 700 millones, una Toyota RAV4 híbrida y la doble chance de ganar. Pedí CNT Shiporemoy. Bueno, Daniel Vila, ese presidente del Grupo América de la televisión argentina. 27 jugadores, no joda eso. 27 incorporó. Vení a Bristol y viví el carnaval de ofertas, los mejores precios del país sin entrega inicial. Acércate a cualquiera de nuestras 70 sucursales o llámanos al 519-4000 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Love Day en Joseph Coiffeur. Celebramos el amor en Joseph Coiffeur sorteando una estadía para 2 personas en Reses Gambling. Por tus compras a partir de 150.000 guaraníes, generas cupones y presentando tu tarjeta de cliente fiel, te duplicamos tus cupones. Seguinos en Instagram como @Joseph Coiffeur. Joseph Coiffeur, creando tendencias. ¿Cuándo fue la última vez que Independiente Rivadavia jugó en primera? Y vamos a buscar. ¿Cuándo fue? ¿No encontrás? Ya volvemos. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Pero claro, yo lo conozco al señor Vila. No recuerdo una cobertura de fútbol a lo grande. ¿Sabes quién tenía un Nos cruzamos en el aeropuerto en con el señor Vila y la señora Pamela Di. En ese momento para nosotros. ¿Sabe quién tenía un programa en América? Carlos Abdo. ¿Cómo se llamaba el programa que se pasaba los sábados a la tarde? Que había un personaje único ahí. ¿Cómo se llamaba? Carlos Abdo, presidente de San Lorenzo de Almagro, tenía un programa en América. Él era el dueño de ese programa. A las 2 se llamaba... De humor era. Qué difícil. Es bueno saber, niño. Ahí me perdí, no. Carlos Aldo. ¿No sabes? ¿Cómo quiero que esté escuchando Ricardo Sánchez Audo o Carlos Audo le hagan saber a Carlos Audo? Carlos, ¿cómo se llamaba tu programa ese de la... Después hubo un problema ahí te demandó, algo ocurrió con hubo él con uno de los principales protagonistas. Ya que está de buen teleshow, niño. Sí. Carlos Audo, que era paraguayo, presidente de San Lorenzo de Almagro. ¿Sabes cuánto perdió? ¿Cuánto? $6 millones. Sin importar el destino ni la distancia, manejar en ruta siempre implica ciertos riesgos. El seguro de automóvil de Panal Seguros cuenta con cobertura para conductores de plataformas y particulares. Asegura tu vehículo con el plan que mejor se adapta a tus necesidades. Cotiza tu seguro de automóvil desde panalseguros.com.py y sentí la confianza. Perdió en San Lorenzo, algo así como $6 millones. Yo no digo que después nos vaya recuperando, pero está reunido el señor y le preguntarle a qué hora le podemos llamar, Gerardo. En 15 minutos, dice. Muy bien, muy bien.
Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Ingresa a vimayflores.com. Regalamos Vimay Flores. Te invitamos a conocer a Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios. Desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina simple están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro del crecimiento con Carry. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Bueno, vamos a ir con el porcentaje. ¿Está, Francisco? Hola Arturo, saludos para todos. Vamos a ir con el porcentaje. Para complementar sobre el tema de Independiente Rivadavia, en primera división así como tal nunca jugó, pero sí jugó 6 campeonatos nacionales, que en su época imagino que es otra variante de torneo donde jugaban todos los equipos. Ascenso a primera división. Sería un torneo república más o menos. Más o menos, exactamente, por ese lado. Pero en primera sí. No, en primera sí, con este formato de primera división tradicional no llegó a jugar Independiente Rivadavia de Mendoza. Y varios ascensos, eso sí, del torneo federal A al Nacional B, así sucesivamente. Brillante Federico Río. Este Federico está en el Teleshow. Sin codificar se llamaba el programa. Usted habla mío. Sin codificar. Ese programa Sin Codificar. El propietario del programa en América, que negoció con Vila, que es el presidente ahora independiente, por eso nomás decimos, fue Carlos Abdo, el dueño del programa, Sin Codificar por América. Creo que era domingo a las 7 o la tarde, Federico Río. Domingo al mediodía. Domingo al mediodía. Barta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque. Con garantía de 2 a 18 meses, encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta. Baterías Barta, un golazo. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. La mejor opción para instalar tu industria de depósito fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria y se asegura su inversión. Queremos el teléfono de Lugano, el hijo del que estaba en Cerro, ¿cómo se llama? El hijo Nicolás, el que estaba en Cerro ¿Qué Diego. número tiene? Decirle a tu productor que te dé el teléfono de él para llamarle o al papá. O al papá. Me pasaron una persona que está con él ahora, pero hay que ver, le paso a los compañeros. ¿Por qué? Porque el mismo no es parecido, pero Lucas Barrios, jugando en primera acá ahora, ¿verdad? En Trinidense, sí. Su hijo está en la formativa de Trinidense. Y Lugano, que estuvo pasado en Cerro Porteño, su hijo está en Tacuary. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central, en la sucursal que de ventas a precio de remate. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí vas a encontrar el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 510-971-2 o escribinos al WhatsApp 0981-434-771. Instituto de Formación Profesional Colping. Haz el tour verano Pegrega, entra a las redes sociales de Erimark y descubrí los hermosos lugares para pasar estas ansiadas vacaciones, pero antes, pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar cómodo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. ¿Qué partido tenemos, niño? Hoy el primer juego, Tacuaré Guaireña. Tacuaré Guaireña. Tacuaré Guaireña. ¿Te acuerdas cómo comenzó? Perdió ante con Trinidad. Perdió con Nacional. Entonces yo le conozco la cara a usted. Van a dar empate por lo menos 2 de 4. Vamos al porcentaje cuando quiera jugar. Porcentaje. Porcentaje en fútbol a lo grande. Marca registrada. Tacuarí en Villa Elisa. ¿Te acuerdas con quién? Con Guaireña. ¿Te acuerdas con Guaireña vos? Yo 50-50. ¿Qué te dije? ¿Vos? 60-40. ¿Quién gana? Tacuarí. ¿Y vos, niño Jorge? 60-40. 40-60. ¿Quién gana? Guaireña. Guaireña. No lo vi tan mal frente a Nacional. Bueno, Nacional fue superior. Ingeniero Vera. Ah, no, ahora en la reunión de la divisional. Sí, 12:30. Van a hacer la programación, ya se comenzó, de la tercera y cuarta fecha del campeonato. La promo más full por carga de 150.000 guaraníes en todos nuestros combustibles. Puedes ganarte una de las 3 camionetas Chevrolet S10 0 kilómetro. Completa y deposita tu cupón en las estaciones adheridas. Además, participa por cientos de tanques llenos semanales y con Supra 95 de activada. Duplicas tus chances. Envía un WhatsApp al 0992-606-000. Copetrol, vamos. Un solo candidato, he visto el Twitter de Carlos Correa de Carlín. Hay un solo candidato que está hablando, apareció Carlos Petenquil,
Porque de los 900 millones de guaraní que recibe la intermedia y al reclamo del jugador del 12 de octubre, a lo mejor le resta 50%. Sí. No creo que le saque todo. Ese nuevo presidente ya no va a recibir todo el dinerillo de, como diría Menchi, el dinerillo de la televisión, ya va a ser menos. Por eso queremos hablar con el nuevo presidente de 12 de octubre. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Zapotlán, Veracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernán Arias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. ¿No sabes con quién pasó y por qué vino la bronca de Osvaldo Harrison? A buscar. Pero una dimensión mucho más de plata. ¿Sabes qué caso fue? No, pero me imagino Olimpia. No, era el caso de Roque. Pero estamos hablando de una plata altísima. Cuando Ramón Jiménez, gerente general de Guaraní. ¿Cómo te va, Ramón? Hola, Arturo, ¿cómo te va? Un saludo cordial para vos, para los compañeros y la audiencia. Bueno, está Santander concentrado. ¿Juega? Bueno, eso depende del Rorro. Ayer se dio la lista, bueno, finalmente está incluido él. Practicó muy bien la semana, a pesar que fue una semana corta, pero llegó el domingo, el lunes ya a la mañana estuvo a disposición del cuerpo técnico y se concentró. Ahora depende del profe para que haga minutos ya como titular o como desde la banca. ¿Cuántas prácticas hizo Federico Santander en Guaraní? 3 prácticas. ¿Cómo lo viste vos, Ramón? Físicamente no está en un 100, pero está. Hay otros que a lo mejor entrenando más están igual que él. O sea, lo que pasa es que él estaba haciendo trabajo allá. No es que estaba parado y que vino a Guaraní para comenzar a hacer. No, él ya estaba haciendo. Y bueno, su reingreso al plantel no fue muy difícil porque conocía a Morel, también a Palado. Y bueno, eso ayudó mucho también para que él pueda sentirse como en casa. Aparte que vuelve realmente a la Boca, que es su casa. Ramón, o sea que quizás para que la gente vaya teniendo en cuenta, ahora mismo no está quizás para 90 minutos, eso lo va a ir ganando con el correr del torneo, pero sí está como para jugar y ser pieza importante ya desde hoy en Guaraní. Así mismo, no, y el ritmo de partido se adquiere justamente con eso, con partidos de competición. Los amistosos ayudan, el entrenamiento intraplantel también ayuda, pero finalmente lo que determina el buen estado físico y buen ritmo de partido es la competencia. Ramón, ¿cómo estás? Dani Cáceres hoy. Quería preguntarte por el caso de Moyá. Lo vimos salir preocupados nosotros y él también se lo veía muy preocupado por la lesión de su rodilla, pero parece que está a disposición otra vez. No, Moya sintió algo y apenas sintió ya comunicó eso al cuerpo médico y se tomó la decisión de que nos siga en ese partido, sabiendo que podíamos hacer todavía que tenemos una variante más. Entonces Steve le entró al medio y Morel, como suele pasar muchas veces, retrocedió de vuelta ahí a consagrero central. Y bueno, él el lunes ya estuvo trabajando normalmente y hizo fútbol el día martes, inclusive el miércoles también. Así que yo creo que llega muy bien Moya, faltará seguramente el ritmo del partido, pero va a ir completando eso a medida que hacen unas fechas. ¿Tienen alguna información sobre alguna oferta, algún acercamiento de algún equipo del exterior por uno de los jugadores que está en la sub-20? ¿O de eso no se habla todavía ahora? No, yo te puedo hablar por mí, yo a estas horas no estoy al tanto. Y bueno, yo creo que cualquier oferta que venga, que llegara a venir, se va a analizar post-sudamericano. Así es que hay que dejarle trabajar, hay que dejarle que hagan bien el tema. Estamos con un empate en esta fase, tenemos que ganar hoy. Bueno, yo creo que la mente de ellos tiene que estar en el sudamericano y nosotros en nuestro torneo acá. Gracias por este tiempo, Ramón, muy amable. Por favor, abrazo grande. Gracias, Ramón Díaz, igual gerente de Guaraní. ¿Cuándo jugó Becasi en Libertad? 2020, en la época de Ramón Díaz, había estado Luciano Becasis. Empezó siendo titular, recuerdo, y después fue perdiendo el puesto y al final no llegaron a un acuerdo, Libertad y Becasis, como para rescindir.
y el jugador terminó trabajando por su cuenta en cancha de Trinidense. Él alquilaba por su cuenta, trabajó ahí unos meses, después recién llegó la rescisión de contrato. Un paso sin mucho éxito. Sí, casi recomendó Ramón Díaz. Sí, había llegado con la Ramón. mano de Ramón Díaz. Ese grupo ¿Y de de qué jugadores. club vino Mecasi a Libertad? Él, si mal no recuerdo, estaba en Godoy Cruz. Voy a buscar aquí el club Bueno. en el cual estaba. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión y no habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y mucho más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Alcodonal frente al Mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Cantabria S.A. expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. 60 modelos en oferta permanente. 35% de descuento en porcelanatos, juegos de baño, griferías y mucho más. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33. Dirección Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Idoyaga, Asunción. Cantabria S.A. ¿Qué vamos a quedar de penalti, niño? La botinera, la hermosa botinera. Se fue el otro día, ahora nuevamente el pedido y la gente de penalti que está cumpliendo y regalando nuevamente la botinera. Preciosa. En Twitter, niño, más Sí, señor, ahora segundito. Muy bien. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000 con Salud Protegida. Disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos y Tribuya representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. Bueno, ¿qué partido tenemos, niño? Guaraní, el siguiente partido ante Ameliano. Guaraní Ameliano. Ahí te quiero ver. ¿A quién? ¿A mí? ¿Por qué? Y a ver qué decibo el porcentaje. ¿De Así, qué? y hacia dónde vas. ¿Por qué? Y a pronosticar este partido. ¿Por mi afecto Ameliano? ¿Pero? No, ¿qué afecto Ameliano? Nosotros Yo somos fui sin afecto. amelianista, ¿cuánto tiempo fui? Sí. Y hasta que subió a primera, porque yo no después dijiste que ya. Ameliano, Claro. después no me dio más bola Héctor Melgarejo. Mi club me la piqué, me fui. mi club de Arturo Rubino, hay club, no, hay sentimiento. Será. Cesarito ¿Y sí? Rego no envió ni un mensaje, ¿verdad? No, hoy no apareció todavía. Viernes. Yo fui amelianista hasta que me sacaron la cabina del Guaraní. Sí. Yo era ameliano, el afecto y el cariño a la gente ameliano cuando me fui a ver Ameliano con 22 de septiembre en cancha de Ameliano. Ahí nos atendieron y yo fui amelianista en la intermedia, ¿verdad? Sí, 22 de septiembre, Encarnación. Yo fui intermedia y después no me dio bola y entonces Y Guaraní encima. tomé la cosa y me Se la murió piqué. el amor. Se murió el amor, así nomás. ¿Dónde nos quedamos? Guaraní Ameliano. Guaraní Ameliano. Guaraní Ameliano. Guaraní Ameliano. Voy a saber aquí, ya sé, ya Víctor, ya se ponemos ya. ¿Entendés, Víctor Villalba? Cantado, Víctor. 60-40 va a poner. Víctor Villalba. 60-40. Perdón, me salió del alma. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 500 puntos en todo el país. O realiza tus compras en la web en la app llamando al 61 61 000. Mega descuentos en Punto Farma. Jorge, ¿Guaraní con quién? Guaraní Ameliano. 200.000 le quedan libres, perdón, Joel. 200.000 no me le quedan libres por la referencia. Sí, pero. Sí, al final aclaraba el presidente que 250.000 es el monto total, pero 25.000 el representante y 25.000 otra vez el descuento. Lo que le queda. Exactamente. Eso es lo único que yo dije. Pero para Ameliano. No. O sea, Pero quería más plata. Aclaró, Sí, no pero vale eso. estamos dijo. hablando de un equipo que. Tocando oído. Aclaró todito que el jugador le dijo me quiero ir y que García le dijo en guaraní. No, José. Se fue por ya, decisión del vos. jugador. No es que Ameliano Ella tojó. Exactamente. El que quiere ir, que se vaya. Que se vaya. Eso le dijo. ya tojó. Y le preguntó Dani Cáceres incluso si le quedaba un dinero por una posterior transferencia y que bajo ningún sentido está de acuerdo en lo económico Ameliano. Y 100% que ese dinero lo no de- vale. Pero, dijo el presidente, como se quiso ir, ¿qué le vamos a hacer? Arranca con todo con Kenton, arranca tus clases, arranca tu trabajo, arranca tus desafíos. Tu Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. Escribinos al 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton.
Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios, estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, anda a Rapidoc. Ginecología, obstetricia, medicina familiar y mucho más. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc Clínicas Médicas. Cada vez falta menos para llevarte las fabulosas camionetas Ceres 0 kilómetro. Recordá que en Electroman, comprando cualquier producto de la marca Electrolux, estás generando cupones electrónicos para el gran sorteo. Te esperamos en cualquiera de las 31 sucursales o escribinos al WhatsApp 021-519-3000. Electroman, mejorando tu calidad de vida. Yo me agradezco, me decía Adicto, que 250, $25,000 lleva el empresario que hablamos con él, y después el porcentaje que va y viene. Y seguramente ese 20% el jugador no recibe. Por eso dice, nos queda 200,000. Porque si vos le sacás otra vez 20% para el jugador, ¿cuánto le va a quedar a América? Posiblemente, Arturo, ese 20% que le corresponde a Alex se va atomizado en los 3 años de salario. contrato. Sí. Ya negoció con Independiente Rivadavia. Y no es el único caso, que varios son Sí. así. Sí, se Pasa hace. mucho Se así. hace. La prima más lo otro. Exacto. Buenas tardes, señor. Apareció. Tengo miedo. Estoy aquí en plena sintonía como todos los días. 24/7 FAL. ¿Quién escribió? Cesarito. 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 ¿Quién? Cesarito Reo. ¿Quién? Cesarito. Cesarito. ¿Y para vos? César. No, volvemos a preguntar otra vez. ¿Para vos, niño? Cesarito. Cesarito Río, ¿para vos? Yo soy Cesarito Reo. Es todo así, pero para vos, Víctor. No, César. Bueno, ya volvemos. Vuelve a clase con Super Espuma. Compra el souvenir que siempre quisiste con un 20% de descuento y llévate un kit escolar de regalo. Consulta los modelos disponibles en nuestras tiendas o llámanos al 0974-2020-25. Super Espuma, vivimos despierto. Crecer Inmobiliaria te presenta la oportunidad de cumplir el sueño de tu terreno en la urbanización Playas del Carmen, un barrio pensado para casas, quintas y familias que desean disfrutar de la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Cuotas de 299,000 guaraníes, mínimos requisitos con todos los servicios y cuenta con un clubhouse para disfrutar en familia. Contactanos al 0993-384363. Crecer Inmobiliaria. Sentite bien y mejora tu figura con Greenfit. Greenfit es el aliado ideal para verte y sentirte mejor que nunca. Encontrá Greenfit en todas las cadenas de farmacias del país. Elegí Greenfit y viví el placer de sentirte bien. Calidad, éticos. Cuando leíste buenas tardes, señora, pagué por unos segundos y después volví. ¿Por Cesarito? Sí, Cesarito. Llegó a recuperar el Z-Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperar la Z-Hombre de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. Con el Sol Seguros, puedes sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados. Y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Bueno, ¿puede haber sido el caso de Pupito Guardia? No sé. Con el Esparta de Moscú. ¿Qué partido tenemos, niño? Guaraní y Ameriano no completamos. No, solamente yo hasta ahora. ¿Y vos, niño? 60-40. Guaraní le gana a Mediano. ¿Y vos tenés que hacer? 60-40. Guaraní le gana a Mediano. ¿Y vos, Francisco López? 40-60. ¿Me escuchaste, oído? Sí, puede Ratificando el buen momento de ¿Que no juega Ameriano. alejarse? No juega Alejarza. Veremos si aparece Vareiro o Vega. O juega con un solo punta que sería Duarte, en este caso. ¿Sabe ¿Vos le cómo? diste a Meliano? Sí. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor, dejalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, repara y protege. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Usubeyalam 751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Seguro que le conviene seguros el Chaco. Mariscal Pesca, sí, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene seguros el Chaco. Mili Empeño, venta y arreglos de huellas de oro y plata, peña mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. El Machete solo se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda, Cueto y General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Bueno, ¿qué partido tenemos? Ahora el juego de mañana, Trinidense Cerro Porteño. Trinidense Cerro. Local trinidense. Trinidense local. Trinidense Cerro. En Encarnación. ¿Eh? En Encarnación. Trinidense Cerro. En Encarnación. La cara de ustedes. Niño Jorge.
40-60. Cerro. Víctor Villalba. 40-60. Cerro. Sí. ¿Por qué Pío dice Aníbal Acuña la ofensiva de Meridiano es 80%? Alearse pierde mañana, dice. Por alearse, ¿cuándo juega Meridiano? Hoy a las 20:30. 60-40 también, entonces es su pronóstico. De él. Sí, ¿y qué, vos quién dijiste Trinidense Cerro? 40-60. Cerro, Víctor Villalba. 40-60. Cerro. Dani Cáceres. 40-60. Cerro. Wow, Francisco. 40-60. Cerro. Por unanimidad. Gana Cerro acá para ustedes, en fútbol algo. Llega la temporada más cariñosa del año, las cenas románticas, las citas al cine, cocinar en casa, todo para después festejar como se debe. Control te invita a celebrar y después festejar el amor con su gran línea de productos, preservativos de contextura para descubrir nuevas sensaciones y geles lubricantes de distintos sabores. Control Love is Your. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies, revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontralos en las mejores tiendas del país, distribuye la Costa S.A. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de tu Fortín de etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 88100 y seguí las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 GB directo y sin sorteos. Fortín y Tigo Money llenan tu internet de verano. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad. Para el cuidado de su caso negocio, infórmese al 648-2923 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Y ahora el de mañana 20:30. Resistencia, libertad. Bueno, atención con lo que va a decir Francisco López. No tener problema porque es resistencia. Ahora va a estar todos los liberteños, va a decir Francisco López, le va a dar libertad. Mañana vamos a estar ahí. Está bien, pero vos vas a decir que... En Villaliza el partido. En Villaliza el partido. Un abrazo al arquitecto. Vos no le das luego y al vendedor y a todos los liberteños. No, sí. Mañana no gana Arturo. Roberto, llámale para Roberto Garcete. Pero esos son los partidos más traicioneros para Libertad. Porque el último torneo, por ejemplo, perdió ante Tacuarí, perdió ante Resistencia, perdió ante... puntos ante los rivales que en teoría Libertad parte como favorito. En Tuyucuá Resistencia le hizo un buen partido. No, y le ganó en la revancha en cancha de River, le ganó. Y ahí lo bajó de la lucha por el título. Porque Libertad hasta ese momento estaba 3-4 pero puntos. era otro plantel, otro equipo. Otro equipo de Libertad y otro equipo de Resistencia. 13 jugadores nuevos. ¿Quién? Resistencia. Y Nacional tuvo todo 9 y le ganó a Guairemi. No, me voy a callar, no me puedo ya. ¿Por qué vio usted? No, porque puedo... Libertad, eso indudablemente. Ahora, la manera como dice Francisco le puede inyectar. Si mañana no llega a ganar Libertad, sin inyectadores. Mufarí. Claro, que hasta un empate sería muy malo para Libertad. Pero también vamos ya con Libertad con... Resistencia Libertad. Resistencia Libertad. 40-60. Dani Cáceres. También 40-60. Francisco López. 40-60. Y vos, niño. 40-60. Libertad. Le vamos a contar a Roberto Garcete ya, porque hay que hacer chusma ya por culpa de usted. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Vos sabés que acá en la mesa, Dani Cáceres, Víctor Villalba, el niño y Francisco López, todito por Libertad. Ni empate le dan a ustedes, Roberto. Escuché que le puso 80-20 por ahí, pusieron. No, ¿qué le decís? Dedicarle a hacer una pancarta acá, venir con toda la gente de la Chacarita y dedicarle. Si el otro resultado. No. Tranquilo, Arturo, vamos a jugar el chico como siempre, vamos a tratar de dar la sorpresa. No estamos pasando por un buen momento, pero creo que tenemos que recuperarnos y vamos a hacer un buen partido a uno de los grandes como hicimos el año pasado. ¿Quién hizo uso de la palabra con relación al debut en lo que va del año? ¿Quién habló? ¿Qué dice el técnico? Contanos. Y quedaba un poquito dolido los muchachos después del viaje a Mallorquín. Mallorquín tiene un buen plantel también, nosotros no estábamos finos todavía, pero creo que jugamos un buen partido, tuvimos 2 fallas fundamentales y ahí nos hizo la diferencia General Caballero. Bueno, ¿y más incorporaciones van a hacer o no, Roberto? Y el último fue Walter y vamos a ver hasta el último momento, nos están ofreciendo varios
pero casi estamos con el cupo lleno, Arturo, y hay uno, como se dice en la jerga futbolística, clase A, ahí estaríamos mirando y tratar de hacer un sacrificio otra vez. Bueno, y concentrado para lo que viene. Chao, Roberto, gracias. Gracias, Arturo, hasta siempre. Adiós, Roberto Garcete, vicepresidente de Resistencia. Tapití SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapití-info@tapití.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350 el 51 Cummins. Energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Villeta contamos con un nuevo espacio ubicado a 5 minutos de Guarambaré y a 10 minutos del centro de Villeta, zona residencial, con servicios básicos, calles empedradas, supermercados, universidades a tu alcance. Contactanos al 443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Se puso la foto de penalti? Sí, ya está la foto. Bueno, Luqueño con... General, señor. Luqueño General Caballero. 10.000 personas apoyando a Luqueño. Dani Cáceres. 40-60. No, parece que no entendí. Luqueño juega con General Caballero, parece que vos no entendés. Ponemos otra vez gol. 40-60, Arturo. Pierde Luqueño. O gana General. Eso. Gana General. Sí que futbolísticamente lo ve mejor a General. Perfecto, Víctor Lillalo. 50-50. Empate. ¿Vos no le das a Luqueño? No, empate. No, también. Otro que no le da a Luqueño. Así nomás la vida. Infanto. Vos le va a avisar a todos, pero... Pasa que este es por plata, no hay sentimiento acá. ¿Vos? 60-40. Luqueño. Luqueño. Pero vos tenerlo parece un... Vamos a estar allí. ¿Viste? Tenerlo mete jombo, ¿verdad? Comentando, sí. Sí, ¿y vos? Presente. 60-40. Gana Luqueño. ¿Cómo te va? Perdón, ¿cómo está, señor Daniel Vila? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va a usted? Bien, estamos hablando del caso Ale Arce, que va a Independiente Rivadavia, y estamos hablando con Carlos Castro, que está dejando la presidencia, y usted asume, Daniel. Cuéntenos un paraguayo como Ale Arce, muy buen delantero, en Independiente de Rivadavia. Bueno, Independiente Rivadavia es un club que cumplió la semana pasada 110 años, está ubicado en la provincia de Mendoza. Mendoza está a 1.100 kilómetros de Buenos Aires. Mendoza está recostada sobre la cordillera de los Andes a 300 kilómetros Hola. Sí. A 300 kilómetros de Santiago de Chile. Es una provincia productora de vinos y nuestro club es el club más importante de la provincia. Eso es un poco Independiente Rivadavia. Bueno, estaba diciendo el señor Castro, y vamos a seguirle Independiente por el paraguayo, porque así usted debe entender los paraguayos que van, uno le sigue. 27 incorporaciones hicieron, señor Daniel Vila. Sí, tuvimos una etapa de transición con Carlos Castro. Él es presidente hasta hoy a las 5 de la tarde, que va a subir la nueva comisión directiva. Y como digo, tuvimos una etapa de transición desde diciembre a la fecha, en donde bajo las directivas de Carlos Castro fuimos conformando un plantel que esperamos sea competitivo en el próximo torneo de la B Nacional que se juega en Argentina. Señor Vila, y el hecho de 27 incorporaciones, la transición implica una responsabilidad grande de llegar al ascenso, porque ese es el objetivo principal, tener a Independiente Rivadavia en la primera división. Correcto, bueno, sí, siempre es la aspiración de todo club. En este caso, trabajando con Carlos Castro, hemos tratado de conformar, como le digo, un plantel competitivo, con aspiraciones. Por supuesto que después eso hay que reflejarlo en la cancha, ¿no? Los partidos hay que ganarlos, pero creemos que tenemos un muy buen plantel, un técnico joven que ha hecho su experiencia al lado de Bielsa, con lo cual estamos esperanzados en tener un excelente torneo 2023. Y hablábamos también hace un rato de otra incorporación de renombre, por así decirlo, Abecasis, ex River en su momento, jugó aquí en nuestro país en Libertad. Otro nombre en medio de tantos que suenan, o que mejor dicho se confirmaron para Independiente Rivadavia. Sí, correcto, por eso le digo, creemos que tenemos un plantel competitivo, tenemos jugadores jóvenes, muchos jugadores jóvenes con algunos jugadores de experiencia. En el caso de Alex, para nosotros ha sido una incorporación muy, pero muy importante, porque sabemos de las condiciones futbolísticas y humanas de Alex, y bueno,
viene a terminar de armar un plantel que como digo, tenemos muchas esperanzas en que sea un plantel exitoso, que nos permita el ascenso, nos permita estar en la pelea por un lugar en el torneo de la Liga Profesional. Cuéntenos, para conocer un poco más, ¿cómo es el hincha de Independiente Rivadavia de Mendoza? ¿Pasional, que llena los estadios cuando juega de local, acompaña de visitante? ¿Cómo es lo que va a tener como atmósfera, en este caso, nuestro compatriota Alex Arce? Bueno, el hincha de Independiente Rivadavia es un hincha, como usted bien señala, muy pasional. Es un hincha que acompaña, por supuesto, en las buenas, y en las malas apoya más todavía. Es la hinchada más populosa que tiene Mendoza. Como le digo, Mendoza es una provincia que tiene 2 millones de habitantes, pero el hincha de Independiente es muy seguidores. Es de esos hinchas que apoyan, que ayudan, que están presentes en los partidos. Sí, es un hincha, tiene una hinchada importante, populosa. Bueno, don Daniel, lo mejor para Independiente de Rivadavia. Ahí vamos a estar siguiendo todo lo que tiene que ver. ¿Cuántos paraguayos en la Argentina? Creo que estos registros que estamos teniendo son únicos. Van a la Argentina, y ahora va un muy buen delantero como es Alex Arce. Lo mejor para Independiente de Rivadavia, don Daniel. Bueno, muy amable, muchísimas gracias. Y al pueblo paraguayo le quiero decir que acá, Alex, se los vamos a cuidar. Se los vamos a cuidar, y estoy seguro que nos va a dar grandes satisfacciones. Como tantos otros grandes jugadores paraguayos que están jugando en Argentina, se destacan por su fuerza, por su temperamento, y supongo que Alex no va a ser diferente. Perdón, Independiente de Rivadavia, es Independiente Rivadavia, el debo ya sacar. Jugó campeonatos nacionales en la categoría principal, ¿verdad? No así en la primera propiamente dicha. Correcto, jugó en la época de los torneos nacionales, jugó en la primera división, pero no ascendió nunca a la Liga Profesional. Así que estamos esperanzados en que esta vez sea la ocasión. Y aquí en Independiente de Rivadavia jugó Bruera, que fue goleador de Nacional y ahora está en Olimpia. Correcto, así es. Así es. Don Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo. Éxito Independiente de Rivadavia. Gracias. Muchas gracias, y finalmente, antes de despedirme, quiero agradecerle al presidente Melgarejo, con quien me comuniqué anoche, y tuvo la mejor disposición para que Alex llegara a Mendoza el domingo. Así que de agradecimiento al presidente de Emiliano. Gracias, muy amable Daniel Vila, presidente Independiente Rivadavia. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac realmente más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Para la previa, el after office, para el chef que llevas dentro, o para el cumpleaños de los más pequeños, los Pancho Su Pizza siempre salen bien. En cualquier ocasión y combinado con todo, Pancho Su Pizza juega con todo. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. El bar en un partido como seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.pinega. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. ¿Qué partido tenemos, niño? ¿Completamos? Ya completamos, sí, exactamente, porque Luqueño, Nacional era el último, postergado. Bueno, tenemos 20 llamadas de penalti para regalar, niño. Sí, señor, tenemos la botinera de penalti. Pueden ingresar al Twitter de Fútbol a lo Grande para observar la foto de la botinera que tenemos aquí. Vamos a sortear. Se comunican los oyentes 618-4700 y hacemos el sorteo de penalti. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Botinera impermeable, protege el agua y adentro tiene bolsillos internos para guardar, por ejemplo, por separado la billetera. Buen punto. Buen punto. Espectacular. 618-4700. Regalamos el premio de penalti a los oyentes. ¿Me dan el ok cuando están los oyentes? Vamos con ellos. Hola, buenas tardes. En segundos. 618-4700 y vamos con los oyentes, Luis.
La hinchada de la parrilla los jóvenes asados, un choriqueso Shorty, que tus encuentros sean completitos. Solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Shorty. Disfruta siempre del mejor, el auténtico, el original choriqueso Shorty con la calidad de la cooperativa Shorty-Ser. Llega la vuelta a clases. Con estos beneficios en librerías y multitiendas del país, pagando con tu tarjeta de crédito Bancopp tenés 20% más 5% de ahorro. Pagando con QR, además acumulas puntos. Descarga la app de Bancopp móvil de tu Play Store o App Store. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, un banco con raíces. Estamos con Nicolás el Lugano, nuevo jugador de Tacuaré. ¿Cómo te va, Nicolás? Buenas tardes. Buenas. ¿Me escuchás, Nicolás? ¿Cómo estás? Hola, sí, te escucho, bien de bien. Bueno, contanos, Nicolás Lugano, ¿qué te dijo tu papá, nuevo jugador de Tacuaré? ¿Qué expectativa estás teniendo vos en el fútbol paraguayo o la que vas a tener, Nicolás? No, bueno, mi padre siempre me habló bien del fútbol paraguayo, ¿no? Por el pasaje que él estuvo aquí. Así que nada, para mí es un gran paso en mi carrera y la verdad que muy agradecido al club por darme esta oportunidad. ¿Y tu papá vino a acompañarte aquí a Paraguay o de momento sigue todo a la distancia? No, vino a acompañarme, pero ya se va y vino, ¿no? Obviamente a apoyarme como padre, como creo que cualquier padre haría en un momento así importante para el hijo, ¿no? Sí, Nicolás, contanos un poco más sobre vos para conocer tus características propiamente como lateral derecho. Estabas jugando en Sudamérica de la Segunda División de Uruguay, también tuviste un paso por la Liga de Expansión de México. ¿Qué más podemos conocer de vos en este paso en el fútbol paraguayo? Sí, bueno, además de eso también jugué todos mis inferiores en Defensor Sporting y también estuve en Plaza Colonia en la primera división de Uruguay. Y nada, yo siento que soy un lateral táctico que intenta siempre aprender y adaptarse lo más rápido posible a lo que pide el entrenador, ¿no? Que yo creo que una de las cosas más importantes para el jugador de fútbol hoy en día es adaptarse, ¿no? Adaptarse a los distintos sistemas que te pide el entrenador. Así que bueno, en ese sentido me siento bastante bien y también siento que soy un jugador que con intensidad y que se entrega al 100% en cada pelota, en cada partido y obviamente que se toma cada momento del partido muy serio y como tiene que ser, ¿no? Nicolás, ¿qué te llevó a tomar la determinación de venir? Aparte de la buena relación de tu papá con el medio aquí, con Paraguay, ¿qué te atrajo para venir al fútbol paraguayo? Bueno, primero que nada lo que me atrajo mucho es que yo sé que el fútbol paraguayo es un fútbol muy competitivo, ¿no? Es muy lindo, hay varios uruguayos que vinieron al fútbol paraguayo, la verdad que me atrajo mucho. Tacuarí me gustó el equipo, es un club muy organizado, muy lindo y bueno, la verdad que me llamó la atención y para mí es un paso adelante en mi carrera, ¿no? Venir acá. Nicolás, ¿y cómo fue el contacto con Tacuarí? ¿A través de quién? ¿O quién en este caso fue el primero en llamarte para que se dé esta chance? No, bueno, eso fue todo a través de ellos, de mi representante y bueno, hablaron entre ellos, estuvieron hablando, yo creo que ellos vieron videos míos, le gusté, cuando hablaron conmigo la verdad que me sedujo mucho la posibilidad de poder venir. Y bueno, y aquí estamos. ¿Habías venido a vivir a Paraguay cuando tu papá jugó aquí o no te tocó esa oportunidad? Imagino que por lo menos de visita, en todo caso, estuviste por Paraguay. Sí, he venido, cuando mi papá estaba aquí, he venido, sí, obviamente, a visitarlo, ¿no? Cuando estábamos de vacaciones que podíamos venir. Sí, he venido, pero en 2015, pero la verdad que me gustó mucho Asunción y también me gustó mucho... lo bien que me trataron en ese momento la gente paraguaya, ¿no? Así que la verdad que muy feliz. A modo de curiosidad, Nicolás, ¿llegaste a jugar con algún paraguayo en su momento? Sí, en Plaza Colonia jugué con un zaguero, Guido Verdún se llama, y con Santiago Irala, si no me equivoco el apellido, que sí. Creo que se había ido al Porto B en su momento y bien, y la verdad que ahí yo le daba de tomar mate y ellos me daban de tomar tereré así que tuvimos una muy linda relación.
Bueno, Nicolás, lo mejor para vos. Gracias por tu tiempo, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, y les mando un abrazo muy grande. Adiós. Nicolás Lugano, el hijo de Diego Lugano, que estuvo en Cerro. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ejopuyupé Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Terrazas de Santa Clara, en la ciudad de Liberación. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet, con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichigón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas, filet y mucho más. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichigón, a todos les gusta. 4.700. Se comunicarán a partir de ahora sí los oyentes. Ya tenemos el ok correspondiente. Habilitadas nuevamente las líneas. Gentileza de penalti, la botinera correspondiente. Tenemos el ok y vamos con los oyentes. 618 4.700. ¿Están los oyentes? Hola. Hola. Señor, su nombre. Hola. Señor, su nombre. Denis Agüero. Denis, últimos tres, Denis. 741. 741, correcto, Denis, anotado. Siguiente, hola. 618 4.700. Para tus viajes de negocio en Encarnación, Bellavista Hotel, tarifas corporativas y cómodas instalaciones para una estadía de confort. Reservas al 0983-604-300. Bellavista Hotel, Encarnación. Hola. Hola. Hola, Rojas. Carmen. Catherine Rojas. Perdón, Catherine. A ver, despacito. Catherine Rojas. Últimos tres, Catherine. 732. 732. Correcto, Catherine. Siguiente, hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿su nombre? Rocío Bordón. Rocío, últimos tres. 555. Correcto, Rocío, anotada. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes únicos, dos locales, Casa Central, Ocepoyala, Casi, Arrey, 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Juan Zamudio, 394. 394, correcto, Juan, anotado. Siguiente, hola. Hola, buenas tardes. Hola, señor, niño. Señor, ¿su nombre? Marco Chaparro. Marco, últimos tres. 516. 516, correcto, Marco, anotado. Siguiente, hola. Buenas tardes, niño. Buenas tardes, señor. Ángel Barrios, 802. Anotado. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegar a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Marco, sucursal en Artigas, Casas Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8. Seguinos en redes sociales. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. 618 4.700. Se comunican los oyentes para el sorteo de penalti. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Alfredo Franco. Alfredo, últimos tres. 062. Correcto, señor. Siguiente, hola. Buenas Hola. Tardes. ¿Su nombre? Ariel Campuzano. Ariel, últimos tres. 741. 741. Correcto, Ariel. Estás anotado. Siguiente, hola. Hola, niño. Señor, nombre. Osorio. Repetime, por favor. Hipólito Osorio. Ahora sí, Hipólito. Últimos tres. 926. 926. Anotado, Luis. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000. Ingresa a cmsp.org.py. Entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. Decidí, Ministerio y Certeza, exigí Impacto. Más de 40 años llevando energía al país. Hola. Hola, niño. Sí, señor, ¿su nombre? Gustavo Ayala, 787. A ver, despacito, porque aquí Pancho está anotando dónde está algo lento. Me dice Gustavo Ayala, últimos tres. 787. Ahora sí, me da lo que Pancho ya anotó todo. 787. Siguiente, hola. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está, señor? ¿Tu nombre? Marcelo Martínez, 330. Marcelo, 330. Anotado, Marcelo. Siguiente, hola. Hola. Sí, ¿su nombre? Leonardo Aldana. Últimos tres, Leonardo. 827. 827. 12 llamados hasta aquí.
Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todos los promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss Apostala. Ganarlo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la gama de productos, cotillón, electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en redes sociales como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Hola. Hola. Señor. Alejandro Locio. Alejandro Locio, últimos 3. 063. Correcto, 063, anotado, señor. Siguiente, hola. Hola, señor, su nombre. Rodrigo Acosta, 360. 360, correcto, anotado. Diego Lugano. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Arturo? ¿Todo bien? Un gusto. Igualmente, Diego, hablamos con Nicolás, tu hijo, lo acompañaste, creo que después te fuiste, está en Tacuarí, y esto del fútbol paraguayo, en la experiencia que te dejó a Bono, ya es una figura consagrada cuando viniste a Cerro, el tema de tu hijo en el fútbol paraguayo, Diego. Sí, la verdad que yo, como siempre digo, mi experiencia en Paraguay fue corta, pero muy intensa, y me generó un recuerdo muy lindo, muy bonito. Entonces, cuando surgió la oportunidad para Nico, lo primero que le dije es andá, que seguramente es una oportunidad y vas a ser feliz, porque, bueno, por muchas cosas, ¿no? Principalmente porque hay una forma de jugar y de vivir muy parecida a lo uruguayo y paraguayo, y eso facilita tanto en lo político como en la vivencia diaria, ¿no? ¿Tu hijo Nicolás es lateral derecho y central? ¿Puede jugar indistintamente? Sí, bueno, de origen lateral derecho, en México, cuando tuve la experiencia de Liga Expansión, llegó a jugar de tercer zaguero también, tercero por derecha. Hay un partido volante, pero porque es dinámico, tiene buen ida y vuelta, pero de origen, se siente más cómodo lateral derecho. También, Diego, estamos con Diego Lugano, papá de Nicolás. ¿Por qué Tacuarí? ¿Por qué el Tacuarí? Bueno, surgió el contacto a través de gente conocida del fútbol, se interesaron, y nosotros, como teníamos conocimiento obviamente del fútbol paraguayo, porque esta cuadrita trabajando en un proyecto muy serio a mediano y largo plazo, y eso primero como padre me deja muy tranquilo que va a estar en el lugar donde le ofrecen todas las comodidades para poder crecer, y bueno, eso es lo principal para él también como jugador, ¿no? Y bueno, Diego, ¿cuánto tiempo por acá estuviste? ¿Vas a volver? ¿Te vamos a ver más con la presencia de tu hijo y vos lo vas a ver en vivo y en directo cuando esté? Y yo en Paraguay siempre tengo raíces, siempre voy y vengo. Soy nacido visitante de Asunción, y tal vez ahora venga más seguido porque va a estar él, que se va a traer a mi nieto para acá también, no es un detalle menor, entonces seguramente estaremos más seguido. Una excusa perfecta para estar más por Asunción. Bueno, y jugando, cuando estuviste en Cerro, lo que fue indudablemente estar vistiendo la camiseta del Cerro, Diego. Y bueno, como te digo, mi pasaje por Cerro, a pesar de haber sido corto, fue muy intenso, muy lindo. Tengo un gran recuerdo del club, de la gente y él también de mí. Estamos permanentemente en contacto, inclusive ayer varios dirigentes me llamaron para felicitarme, para poder hacer las órdenes. Por cualquier cosa, y bueno, esa relación que queda cuando te portás bien y haces las cosas bien, independiente de la deportiva, ¿no? Bueno, Diego, lo mejor para tu hijo, así que vamos a ver cómo anda Nicolás con relación a Nicolás Lugano, cuando tengamos que verlo en Tacuarí. Un saludo, Diego, gracias por tu tiempo. Un gran abrazo y gracias como siempre por el cariño de la recepción. Adiós, gracias. Diego Lugano. Los viernes en Farmacia Catedral ahorrás con la cooperativa universitaria, descuentos que van hasta el 35% en todas las categorías. Con todas las tarjetas de crédito de la cooperativa universitaria te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales. Llámanos al 627-7000, escribinos al 0982-927-610 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. En Paraguay, Pérez, el centro de Lomático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonce, y en Búsqueda de la Encarnación, Coronel Villa de Santa Rita. Pérez, el centro del Lomático. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. 618-4700. Vamos a retomar con los oyentes. Quedan 5 lugares más para ir anotando.
En el Colegio Iberoamericano implementamos múltiples herramientas para un mejor aprendizaje de forma profunda y divertida. Por eso el Ibero cuenta con certificación de calidad del Ministerio de Educación y Ciencia. Ingresa ibero.edu.pirega. En el Colegio Iberoamericano potenciamos su genialidad. Me corrige Pancho, me dice 6 lugares, correcto. 14 está aquí anotado, correcto. Pancho viene anotando. Y 6 lugares más. Hola. Pero un ratito, señor. Felicidades por un aniversario matrimonial de tus padres. 46 años de casado. Bendice. Toda una vida. Al don Francisco Isidro, el doctor Francisco Isidro López, chiquito, para los conocidos y amigos, y doña Lidia María. Muchísimas felicidades, 46 años de vida matrimonial. A los padres de Francisco, nuestro cariño, nuestro afecto y muchas felicidades. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Tupi te acompaña a la vuelta a clases con precios imperdibles en notebooks, accesorios informáticos, impresoras, mochilas y mucho más. Y si sos cliente Tupi, tu primera cuota pagarse en los 30 días. Hace la compra al 021-569-9000. La gente sabe. Retomamos con los oyentes. El sorteo de penalti. Hola. Señor, su nombre. Richard Rodríguez. Últimos 3, Richard. 638. 638, correcto, señor, anotado. Siguiente, hola. ¿Cómo están? Bien. Jaime Santa Cruz, 019. Repetime, 619, ¿verdad? Jaime Santa Cruz, 019. Ah, correcto, 019, correcto, Jaime, anotado. Siguiente, hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor, su nombre. César Sánchez. Últimos 3, César. 385. Anotado, Luis. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes sociales, llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 3431 11. Más oyentes, hola. Buenas tardes. Buenas tardes, su nombre. Rafael Benítez. Rafael, últimos 3, Rafael. 154. 154. 2 y cerramos. Hola. Se fue. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Señor, su nombre. Pedro Quintana. Últimos 3, Pedro. 906. Correcto, 906. Y ahora llamada 20 para el sorteo que hacemos ahora en segundos. Hola. Hola. Señor, su nombre. Bernardino. 382, número ganador. Muchas gracias. Anotado, Bernardino, 382. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es Paraguay, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Niño, hacemos el sorteo. ¿Quién gana? Sí. Vamos a ver a quién le damos la suerte, niño. Número 14. Alejandro Locio, 063. Alejandro Locio, el ganador. Rodrigo, ahí tenés a Alejandro Locio para anotar. Alejandro Locio. Sí, señor. ¿Qué número tiene final? 063. Tiene que pasar por O'Higgins Andrade, edificio Telefuturo. ¿Querés saber por qué uno de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por el Corral ICA? Averigualo inscribiéndote a nuestra próxima feria de invernada televisada el 15 de febrero. Asegura tu lugar hasta el 8 de febrero al 0985-145-846. El Corral, seriedad de ganadería hace más de 30 años. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer Paraguay es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. En Universidad de La Paz tenés carreras técnicas de 2 años de duración, profesorados de 3 años de duración, licenciaturas en ingenierías, todas las carreras habilitadas. Teléfono 061-572-329 o ingresa a universidaddelapaz.com.py. Motocultores Suscuarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto, más producción. Conoce los Motocultores Suscuarna. En Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Suscuarna. En El Fabricero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión que tenemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabricero. Estamos en Fernando Luque, San Lorenzo. Seguiros en redes sociales como Fabricero PY, El Fabricero, momentos para recordar. Shell te ofrece los combustibles con la mejor relación precio-calidad. Carga Shell Fórmula Super con toda la tecnología y calidad de Shell al cuidado de tu motor, también de tu economía. Hace que tu inversión y tu combustible rinda más, llenando el tanque con los combustibles aditivados de Shell. El mejor precio te espera, precios bajos, calidad Shell.
Con la nueva web portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades de la app como reservas de turnos, estudios, visaciones a instante, compra online del drugstore y mucho más. Todo de manera rápida y simple. Descarga de la app o ingresa a asismed.com.py. Juega y gana en Slot del Sol Online, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Diversos métodos de pago y atención personalizada a las 24 horas. Si te registras con el código Rubin en www.slotdelsolonline.com te devuelven el 100% de tu primer depósito y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juega y gana en Slot del Sol Online. Tribuna Nacional yo vine visto desde Cancha Cerro. Sí. Le pregunté, vos no viste. No, yo no. El mundo lo que dice. Bueno, ya volvemos. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Penalty, te conecta a lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. Con CNT, un Audi Q3, 50 premios en efectivo. Una Toyota Raíz, 700 millones, una Toyota RAV4 híbrida y la doble chance de ganar. Pedí CNT Cheporemoy. Venía a Bristol y viví el carnaval de ofertas. Los mejores precios del país sin entrega inicial. TV Win Smart de 32 pulgadas, ahora solo 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Llámanos al 519-4000 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Love Day en Joseph Coiffeur. Celebramos el amor en Joseph Coiffeur sorteando una estadía para 2 personas en Reset Gambling. Por tus compras a partir de 150.000 guaraníes generas cupones y presentando tu tarjeta de cliente fiel. Te duplicamos tus cupones. Seguinos en Instagram @Joseph Coiffeur. Joseph Coiffeur, creando tendencias. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. El seguro de automóvil de Panal Seguros cuenta con cobertura para conductores de plataformas y particulares. Asegura tu vehículo con el plan que mejor se adapta a tus necesidades. Cotiza tu seguro de automóvil desde panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Te invitamos a conocer a Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina. Cabina siempre están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carry. Señor Blas Estigarribia, padrino de boda, hoy está de cumpleaños de parte de la familia del Valle Estigarribia. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a persona especial. Ingresa a vivaiflores.com. Regalamos, y flores. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número 1 en la salud de cada día. Barta, la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque con garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Barta, un golazo. La mejor opción para instalar tu industria de depósito. Fábrica Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Gran remate en Casa Rosada. Este domingo, gran remate en Casa Central. En las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Hoy a las 18, Tacuarembó Guaireña en Villa Lisa. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí vas a encontrar un plantel de instructores y laboratorios con los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribinos al WhatsApp 0981-434-771. Instituto de Formación Profesional Colping. Igualmente en Dos Bocas, hoy Guaraní Ameliano 2030. Haz el tour verano PY para entrar en las redes sociales de Erimark y descubrir los hermosos lugares para pasar estas ansiadas vacaciones, pero antes pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar como de seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Por carga de 150.000 guaraníes en todos nuestros combustibles, participas por cientos de tanques llenos semanales y con Super 95 aditivada duplicas tus chances. Envía un WhatsApp al 0992-606-000 y ya estás participando. Además puedes ganarte camionetas Chevrolet S10 0 km Copetrol. ¡Vamos! Trinidense Cerro Porteño, mañana en Encarnación a las 18. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% de cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tu valor, tu artículo de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Visítanos en www.laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Resistencia Libertad 2030, igualmente en Villa Lisa. Mañana sábado, Delis López el árbitro.
Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y mucho más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al Mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho de las Carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.py. El domingo en el Feliciano Cáceres, Luqueño, General Caballero. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente, 35% de descuento en porcelanatos, juegos de baño y griferías y mucho más. Consulta al WhatsApp 0972 55 53 33 o visítanos en Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Idoyaga, Asunción, Cantabria S.A. Decíamos Luqueño, General Caballero el domingo, será a las 19 el árbitro David Ojeda. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol Álamos, Parques, Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. Ven a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las Avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Juan Gabriel Benítez será el árbitro hoy del partido Tacuarembó-Ireña. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 500 puntos en todo el país. Mega descuentos en Punto Farma. Arranca con todo con Kenton. Arranca tus clases, tu trabajo, tus desafíos. Tu Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. Escribinos al WhatsApp 0976 y 101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Hoy igualmente el partido Guaraní Ameliano 2030. El árbitro Juan López. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorio, estudios médicos al mejor precio con la mejor atención, anda Rapidoc. Comunícate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc, clínicas médicas. Cada vez falta menos para llevarte la fabulosa camioneta CCRS 0 kilómetros. Recordá que en Electroban, comprando cualquier producto de la marca Electrolux, estás generando cupones electrónicos para el gran sorteo. Te esperamos en cualquiera de nuestras 31 sucursales. Escribinos al WhatsApp 021-519-3000. Ingresa a electroban.com.py. El árbitro del partido trinidense Cerro Porteño será Carlos Paul Benítez. Esto mañana en Encarnación a las 18, Trinidense Cerro. Crecer Inmobiliaria te presenta la oportunidad de cumplir el sueño de tu terreno en la urbanización Playas del Carmen, un barrio pensado para casas, gentes y familias que desean disfrutar la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Comunicate con nosotros al 0993-384363, cuota de 299.000 guaraníes. Crecer Inmobiliaria. Sentite bien y mejora tu figura con Greenfit. Greenfit es el aliado ideal para verte y sentirte mejor que nunca. Elegí Greenfit y viví el placer de sentirte bien. Encontrarlas en todas las cadenas de farmacias del país. Calidad, éticos. Resistencia Libertad será en Villa Elisa el día de mañana 20:30. El árbitro Denis López. Volví a clase con Super Espuma. Compra el Sumer que siempre quisiste con un 20% de descuento. Llévate un kit escolar de regalo. Consulta los modelos disponibles en nuestras tiendas o llamanos al 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Llego a recuperar el Z-Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperar el Periga, recuperar la Z-Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en tu lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Víctor, hablando de la lista de los convocados de Cerro Porteño, la novedad principal no está Jiménez. No está Enzo Jiménez y vuelven Carrizo y Carrascal para el partido de mañana. Energy, el emblema paraguayo mayor crecimiento del mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad del mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos el cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love Llevar, ama como vos. Utiliza el mortero de elevación Sicahuel 105, levanta tu pared solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, para y proteger. Asesorate al 289-6000, tu casa con Sica queda bien. Más de repaso de partidos, decíamos hoy los dos partidos. Primeramente Tacuarembó-Ireña a las 18 y más tarde 20:30 Guaraní ante Ameliano. Hoy dos juegos. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Ucimellana 1751 Casico Pacheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mili Empeño. Venta, arreglos, cegollas, su triple tampa y mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. A las 22 está jugando Paraguay, Víctor, ante Colombia. Su segundo partido en el hexagonal. Así es, Paraguay-Colombia 22 horas en el Campín de Bogotá. Sí. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo.
Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontranos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa S.A. Fortín y Tico Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra 750-475 ml. Envíalo al 8800 y seguí las instrucciones para canjear de la app de Tico Money un bono de 1 GB directo y sin sorteos. Fortín y Tico Money llenan de internet tu verano. Más temprano, a las 17, hoy se abre la segunda fecha del hexagonal final, Uruguay-Ecuador, el partido. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotizaciones a tapiti-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350 al 51 Cummins. Energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio de 10 minutos del centro de la ciudad sobre la famosa calle Moreira con servicios básicos. Contactanos al 0521-204-236. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Para que comprar si puede alquilar, Renta Magno, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Renta Magno, herramienta más en su obra. Los Panchos Su Pizza siempre se le envían en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza juega con todo. Hace más de 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Con Rumbo César de Seguros tenés un servicio integral de pólizas señas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruda Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo saben ellos, son Choriqueso Chorti, que tus encuentros en completitos solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor, el auténtico, el original Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Llegó el verano y por eso todos los sábados y domingos, pagando con tus tarjetas de crédito Bancopp, tenés 20% de ahorro más 5% pagando con QR en cualquier heladería del país. Además, acumulas puntos. Descarga la app de Bancopp móvil de tu Play Store o App Store. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, un banco con raíces. Independiente Rivadavia. Sí. Así es. Sí. ¿Y Ale Arce qué edad tiene? 27. ¿Y dónde comenzó a jugar él? Y él, yo recuerdo que hizo inferiores en Cerro. Él es carapegüeño. Él estuvo hasta la reserva. 27 años ya tiene, tienes razón. Y hasta el 2016 después fue en Cerro. Mariscal. Después volvió exactamente. De Carapegua. Y luego ya en Ameliano. Allí como se entiende la necesidad del jugador de salir. Uno mira y dice, no, Copa Sudamericana, pero ya pasaron varios años y quiere salir. Esa es la realidad. Está en su momento. El representante dijo un niño que es el mercado el segundo de Sudamérica y es verdad. Sí. Y de ahí se va. Solo que es la segunda división. Ese es un detalle no menor. Está bien. Es segunda división. Es verdad, pero es el más fuerte de Mendoza. Sí. De la provincia. Exactamente. Bueno, y hablamos con Héctor Melgarejo. Describe todo con relación a cómo fue la transferencia de Alex Arce. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Alex tuvo muchas ofertas de préstamo para salir. La única que vino con opción de compra definitiva fue esta, pero nosotros no estamos contentos. Acá primó mucho, Arturo, el deseo del jugador. Recibimos una presión importante de parte del jugador y también, obviamente, su agente que nos hacía llegar la inquietud del jugador de salir, porque no nos convencía el Monte, no nos sigue sin convencer, ¿verdad? Pero bueno, después del deseo del jugador se valoró lo que hizo en la institución y bueno, se le decidió y realmente se habló con el técnico también, con el profesor Humberto y bueno, ahí se decidió hacer uso de esta opción porque tampoco no es un monto, yo creo que no es el monto que vale alejarse. $225,000. $225,000 descontando los impuestos y todo, capaz que te viene quedando 200 más o menos que hay que pagar en la Secretaría Nacional de Deportes, se viene quedándole limpio al club 200,000, ¿verdad? Le quedarían 200,000. ¿Y vos cuánto crees? Más o menos así. No está bien esto, se respeta. Acá lo que se respetó la decisión del jugador. No quisieron tener a un jugador cuya mente ya está afuera. Sí, así mismo. Inclusive se habló de casi igualar el salario que iba a recibir ahí, pero el jugador estaba ya en su mente la de irse, ¿verdad? También teniendo en cuenta la edad que tiene solamente, pero no sé, Ameliano iba jugando la posibilidad de jugar una Copa Sudamericana, la posibilidad de entrar en fase de grupo, con la prensa que tiene hoy día. Bueno, son decisiones que algunos no entienden, pero como me había dicho en nuestra
idioma guaraní el profesor Humberto, la Joseo es ya sujeto joven. Sí, el que se vaya, que se tiene que seguir y que se vaya, entiéndase. Pero esto ya venía manejando, a uno te sorprende. Probablemente lo que paguen a Meliano no es lo que corresponda por la categoría del jugador y lo que ustedes quisiesen, pero sabía que ya tenía como un pie afuera, Alex. Y sí había ofertas, pero no pensé que iba a ser por este tipo de, o sea, bueno, o sea, primo mucho, o sea, realmente me sorprendió la decisión del jugador, o sea, la irse, o sea, respetando obviamente a la institución y todo donde va, pero yo creo que tener la vidriera en una Copa Sudamericana hoy día es mucho mejor que jugar en el ascenso argentino, ¿verdad? Presidente, el 100% de los derechos económicos de Alex Arce corresponden a Meliano. El 100% era de Ameliano, era de Ameliano, pero ella se fue allá. Pero había un acuerdo de palabra que había un 20% que tenía que quedar para el jugador o para la gente del jugador. Eso no es interno entre ellos. Presidente. Fuera de... Sí, este monto de $225,000 que nos revela es el monto que figuraba en la cláusula de contrato o incluso de tantas ganas que tenía el jugador de irse al final, se va por un monto menor. Se va por no había ninguna cláusula de contrato, no había ninguna cláusula de salida. Realmente el contrato es por $250,000, hay $25,000 que lleva el agente. Y después está lo que hay que pagar en impuestos y todo, entonces por eso algo que quedaría entre 225 y $200,000 más o menos. Cuando plantea Héctor Ale su salida, ¿a quién le plantea primero? ¿Habla con el técnico para que el técnico te diga? ¿Primero fue el representante? ¿Cómo fue el tema? Y realmente el representante presionó mucho, Arturo. El representante no paraba de llamar, ¿no? Que ya tenía su año, que ya trajo ofertas, que el año pasado no se fue a Oriente Petrolero, que tenía acá, el jugador también ya me decía su deseo de salir, en cada práctica se acercaba y me comentaba. Bueno, eso hizo de que la balanza se incline por la opción de irse, ¿verdad? Porque si no va a estar a gusto. Hoy día en Ameliano reina un ambiente de paz, un ambiente de tranquilidad, un ambiente de querer jugar, de querer estar ahí, y bueno, no queríamos tampoco que se descomponga algo, que esté alguien fuera de su voluntad, ¿verdad? ¿Quién lo va a reemplazar? Y en el plantel le tenemos a 3 jugadores en ese puesto, que son Diego Duarte, Sergio Vareiro y Aníbal Vega, ¿verdad? Para el partido hoy creo que están concentrados Sergio y Diego Duarte, ¿verdad? A partir de ahí... ¿Cómo? ¿Pablo Ceballos ya no? No que yo sepa, no. No, pregunto por esto, si te queda libre $200,000 y vos tenés que invertir y pagar más por el que viene, ¿cómo haces o te conformas lo que están? No, sí, yo creo que va a depender mucho del técnico. Además, el Chico ya me había dicho que visita de una oportunidad de un jugador que le llamaba la atención y que le gustaba, ¿verdad? Y que iba a ver cómo estaba eso y después me iba a comentar, ¿verdad? Y bueno, vamos a esperar que pase el partido de hoy, concentrarnos en que sabes la importancia de ir al partido de hoy, que también sabemos que tenemos que sumar, que estamos ahí en el fondo en la tabla de promedio y hay que salir, ¿verdad? Hay que despegarse de ahí. Se entiende. Bueno, no tenés que desconcentrarte mucho. Lo de hoy, después la probabilidad de uno de afuera. Digo que no estén... No, igual, sí, pero igual la plata que viene por Alex, yo creo que vamos a invertir para el predio de Villeta. Villeta, ahora todo apunta a Villeta. Vamos a tratar de salvar algunas deudas que tenemos y lo que sobre de ahí ya nos vamos para Villeta, ¿verdad? Ya nos vamos para la ampliación de la gradería. ¿Y cuándo va a terminar el estadio en Villeta? Y ahora termina la primera etapa, que es la de los vestuarios y el campo de juego. Ahora entramos en la segunda etapa, que es la de la ampliación de las gradas y las torres bar, y la última etapa sería la de la lumínica, ¿verdad? ¿Cuánto ya se invirtió en Villeta? Y en Villeta, predio cerca de 1.500, entre 1.500 y 2.000 millones más o menos. Cerca de 2.000 millones. ¿Qué denominación va a llevar el estadio? No sé. Diría el predio Villeta, ¿verdad? Pero no va a tener. Ya va a corresponder a los socios en la asamblea que determinen, ¿verdad? No, pero pregunto bien, ¿algún nombre podrá tener comercial o no?
Ojalá, Arturo, si es que viene algo más. El otro día sentado ahí, fuimos a mirar esta semana, le sacamos algunas imágenes del campo de juego que está increíble. Yo creo que ya en 15 días más ya el plantel de primera va a ir algunos días a entrenar ahí. Estábamos hablando y veíamos la posibilidad de ofrecer, porque tampoco no son, o sea, la idea es de tener 5 gradas en los 4 costados, y en la parte de preferencia es una más alta, y entonces que cada grada lleve la denominación de la empresa que se encargue de construir. Presidente, volviendo al caso de Alex, una consulta. En caso de que Independiente Rivadavia transfiera de nuevo a Alex Arce, ¿hay algún porcentaje para Emiliano aún? No, ninguno. Bueno, esto es por fuerza mayor, transferido Alex Arce por fuerza mayor, Héctor. Sí, a pedido el jugador. No, fuerza mayor, por eso te digo. Sí, fuerza mayor. Transferido por fuerza mayor. Chao, Héctor, gracias por tu tiempo. Dale, a la hora cuando... Héctor Melgarejo, presidente. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo móvil para sistemas Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M y escúchanos online desde cualquier parte del mundo. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 28 grados. El jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción, Federico Mora, mantuvo una reunión con el sindicato de deliveries a fin de llegar a un acuerdo sobre la propuesta de los trabajadores de exonerar del pago de estacionamiento tarifado. No obstante, existirían ciertas medidas que deberían cumplirse, como un registro de los trabajadores que se verán beneficiados y que estos hagan la habilitación de la motocicleta en Asunción. Un operativo de la Municipalidad de Asunción se tuvo lugar hoy viernes 3 de febrero en una minga ambiental luego de denuncias realizadas por vecinos del microcentro contra el propietario de un patio baldío en la lucha a los vectores del dengue, zika y chikungunya. Suman alrededor de 60 denuncias por día. El número de denuncia habilitado por la